Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos una vez más a la jornada de la tarde del Research Day de Ingenierías. En la tarde de hoy vamos a estar compartiendo investigaciones y temáticas en las áreas de ingeniería civil. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida al coordinador académico de la maestría y el doctorado en ingeniería civil, el ingeniero Gilberto Martínez, que me va a acompañar en la tarde de hoy presentando al primer invitado de nuestra tarde, que es el estudiante de maestría en ingeniería civil, Rodrigo Polo. Así que, Gilberto, bienvenido una vez más, y para mí, como te comenté esta mañana, es muy grato tenerte en estos espacios. Muchas gracias, Nati. Bienvenidos también a todos nuevamente en esta segunda parte del Research Day. Hoy pues vamos a estar cargados con una variedad de presentaciones en diferentes temáticas, iniciando desde la infraestructura vial como uno de los énfasis en nuestra maestría, y pasaremos luego a la ingeniería de transportes, recursos hídricos con ingeniería costera, y terminaremos con una muy interesante presentación en el tema de estructuras, sobre todo comportamiento de materiales o estructuras metálicas. Sin más preámbulos, yo voy a darle la bienvenida a nuestro estudiante Rodrigo Polo. Rodrigo, pues, es estudiante de la maestría en Ingeniería Civil con énfasis en infraestructura vial. Rodrigo, pues, también fue vinculado a la maestría a partir de enlace de pregrado-posgrado, y ha venido trabajando en diferentes proyectos de investigación. Inclusive parte de los resultados que nos va a compartir en el día de hoy hacen parte de un gran proyecto financiado por Colciencias para la producción y desarrollo de mezclas asfálticas más sostenibles o más amigables con el medio ambiente. Así que, Rodrigo, bienvenido, muy contento de presentarte hoy y que compartas los avances de tu investigación con todo el público y la audiencia que tenemos. Así que todo tuyo el escenario, Rodrigo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por presentarme. Y es un placer estar con todos ustedes. Como les comentaba el ingeniero Gilberto, les voy a presentar los avances que tengo sobre mi tesis para optar por el título de maestría. También les voy a añadir un poco de otras investigaciones que hemos desarrollado en la universidad en la que estamos actualmente trabajando en el área de la infraestructura vial. Bueno, empezaré a compartirles pantalla. Bueno, como les comentaba el ingeniero Gilberto, yo soy uno de los estudiantes que se encuentra en el área de la infraestructura vial. Mi tesis se denomina Optimización Ambiental y Económica para el diseño de mezclas asfálticas tibias con contenido de agregado de concreto reciclado. ¿Cómo dividiremos esta presentación? Inicialmente empezaré explicando el planteamiento del problema que me llevó a desarrollar esta temática, los antecedentes, el objetivo de esta investigación, mostrarles de forma muy general el estado del arte, la metodología que se va a implementar. Avanzaremos, digamos que a la cumbre del tema, que son los avances, seguidamente del trabajo que queda por desarrollar. Rápidamente les dibujaré un poco de las conclusiones que tenemos, les mostraré las referencias que se han utilizado hasta ahora en esta investigación, y como lo que les comentaba, les voy a mostrar las investigaciones adicionales que he venido realizando en el transcurso de mi maestría. Algo que queremos dejar bastante en claro es que la infraestructura vial es uno de los mecanismos más importantes por el cual nosotros podemos tener un desarrollo económico. Y ese es el punto que, por ejemplo, que muchos países como Colombia, que están en vía de desarrollo, carecen, que hay muy poca infraestructura vial que pueda permitir conectar los mercados. Pero nosotros también tenemos algunos datos más específicos, que por ejemplo, la mayoría de los pavimentos en el mundo se construyen en una alternativa flexible, es decir, cuya capa superior es una mezcla asfáltica. Estas mezclas asfálticas son uno de los materiales sumamente contaminantes porque consumen grandes cantidades de recursos pétreos y además requieren una elevada demanda energética porque se requieren calentar los asfaltos, los ligantes asfálticos a altas temperaturas, incluso 170 grados,
160, 170. Entonces eso hace requerir grandes consumos de combustibles. Entonces lo que nosotros tenemos es un estado en donde nosotros necesitamos grandes cantidades de materiales para producir muchas vías, pero eso nos afecta el medio ambiente, es decir, tenemos una necesidad que genera una gran problemática. Entonces, en vez de solucionar un simple problema, vamos a crear uno mayor. Entonces, el objetivo de esta investigación precisamente es generar un aporte en pro de disminuir los impactos ambientales causados por la construcción de infraestructura. Para esto, hemos decidido unir dos tecnologías. Una son las mezclas asfálticas tibias, que básicamente es una forma de reducir con un agente externo a los agregados y el ligante asfáltico, reducir las temperaturas necesarias para poder producir las mezclas asfálticas comunes. Y lo otro es la implementación de agregados de concreto reciclado. Todos hemos visto, digamos, que en la ciudad de Barranquilla es muy común que tenemos pavimentos hidráulicos, pavimentos rígidos, losas de concreto, que ya se demuelen y muy tristemente el material resultante simplemente lo desplazan a un relleno sanitario. Entonces, en vez de la propuesta que se hace a grandes rasgos, en vez de desechar ese material que claramente tiene unos ciertos estándares de calidad, nosotros podemos darle un procesamiento, utilizarlo en otras industrias, que en este caso infraestructura vial, darle un nuevo uso a ese material que no termine su vida en un relleno sanitario, sino mezclarlo con un ligante asfáltico y producir nuevas mezclas. Estas mezclas tibias con contenidos de este agregado concreto reciclado se han estudiado con cierta amplitud en el mundo. Hay 4 casos de estudio en todo el mundo en el cual esto se ha desarrollado. Uno de esos le pertenece a la Universidad del Norte en conjunto con Colciencias. Sin embargo, solo en esta universidad es donde se ha podido hacer un análisis ambiental. Y es un análisis que tiene ciertas limitantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Es tomar esta alternativa de sostenibilidad, que es mezclas asfálticas tibias con contenido de RCA, y hacerles un gran barrido, un estudio completo de impacto ambiental y de rentabilidad económica para poder proponer formas de optimizar estos aspectos, es decir, reducir lo más posible la carga ambiental negativa y aumentar lo más posible la rentabilidad económica. Entonces, este es el objetivo de la tesis. Crear métodos de optimización para ayudar a alcanzar puntos óptimos en donde el diseño de mis mezclas asfálticas tibias con concreto agregado reciclado sea económicamente viable y además la carga ambiental se minimice. Como les decía el ingeniero Gilberto, este proyecto, mi tesis, es un solo punto dentro de un gran proyecto. Un proyecto que ha sido financiado por Conciencia y que está ejecutando la Universidad del Norte, en el cual se buscaba utilizar estos agregados pétreos reciclados dentro de mezclas asfálticas tibias. De este proyecto se han desarrollado, digamos, varios subproyectos, varias tesis. Esta es una de esas tesis que está en pro del mismo gran objetivo, que es contribuir al desarrollo de una infraestructura vial sostenible. A lo largo de este proyecto se ha logrado publicar diversos artículos. Y en esos artículos se han logrado avances como la caracterización de los agregados, la caracterización de los ligantes asfálticos. Se han hecho evaluaciones mecánicas sobre las mezclas, tanto las mezclas asfálticas, digamos, convencionales, sin aplicar esta tecnología para reducir la temperatura, como de las mezclas asfálticas tibias que estamos desarrollando. Entonces se han hecho pruebas mecánicas y hemos encontrado durante la investigación que entre un 15% y un 30% de agregado reciclado, de agregado de RCA, de ese agregado de concreto reciclado, logra hasta un 30% se logran mantener los comportamientos mecánicos adecuados que aún logran desarrollar propiedades ingenieriles que logran sostener ese marco de referencia de calidad para la producción y su uso en tráfico pesado. Entonces nosotros desde un punto de vista mecánico ya los tenemos completamente caracterizados, ya tenemos mucha información. Ahora el objetivo es empezar a hacer un desarrollo, un análisis ambiental y económico. Incluso en otra investigación desprendida de este gran proyecto, se han empezado a hacer, digamos, una pequeña introducción a ese análisis ambiental, pero ese análisis ambiental desarrollado que ya hemos realizado
fue algo determinista, fue unos puntos muy específicos utilizando una información muy puntual. El punto en esta investigación es, aparte de un análisis económico que aún no se ha realizado, es realizar un barrido de diseños en el análisis ambiental, es decir, ver en qué variabilidad afectan las distancias de transporte, en qué afectan las características de los materiales, qué pasa si cambia la densidad, qué pasa si cambia la humedad de los agregados, todo este tipo de variables. Y aquí, por ejemplo, dentro de la investigación encontramos una muy en particular que sustenta este trabajo, en el cual se han hecho esfuerzos para reunir datos primarios sobre todos esos materiales que yo necesito de forma inicial para producir las mezclas asfálticas. Es decir, yo para la producción de mi RCA, cuánto lubricante, cuánto combustible necesito para la extracción de mis agregados naturales, cuánta electricidad utilizo, cuánto consumo de agua, de lubricante, de diésel. Entonces ya tenemos un gran bastión de datos en esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación? El objetivo es desarrollar modelos que me permitan optimizar desde un punto de vista ambiental y económico la forma en que yo diseño las mezclas asfálticas tibias con contenido de RCA. Bueno, como objetivo específico que tenemos inicialmente, establecer muchos diseños posibles de mezclas asfálticas tibias con este agregado reciclado y realizar análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida es una forma en que yo puedo cuantificar de forma aproximada, muy certera, los impactos ambientales asociados a alternativas, proyectos, materiales, compuestos. Después, con ese barrido de todos los LCA, desarrollar modelos matemáticos para optimizar, digamos, el diseño, es decir, cuál es el porcentaje mínimo, cuál es el porcentaje máximo que yo de RCA puedo utilizar sin afectar, sin causar mayores impactos ambientales. Y de forma homóloga, hacer el análisis económico mediante un análisis de costos del ciclo de vida. Este tipo de análisis lo que hace es cuantificar todos los costos, tanto de usuarios como de las agencias, necesarios para yo producir, en este caso, un material que va a ser producir mi mezcla asfáltica y se le van a evaluar mezcla asfáltica tibia evaluando distintos contenidos de RCA. Hemos decidido evaluar entre 0 y 45% del total de agregados gruesos debido a que en la literatura se encuentra que hasta un 45% logra desarrollar buenos desempeños mecánicos en campo. En nuestro caso de estudio hemos encontrado que alrededor de un 30% es digamos, el contenido óptimo, máximo contenido de este residuo, que aún así se logra mantener un desempeño mecánico adecuado. Homólogamente, ya con este análisis económico, desarrollar un modelo matemático que sea fácil de implementar para cualquier agente interesado, en el cual pueda estimar de forma preliminar los costos y la rentabilidad asociada a este tipo de diseño de mezclas. El estado del arte de esta investigación se ha dividido en 6 puntos. Inicialmente explicaré algunos aspectos básicos de las mezclas asfálticas tibias, aspectos básicos de este agregado de concreto reciclado, que se ha encontrado sobre el desempeño mecánico de estas mezclas asfálticas tibias y que se consideran principalmente en evaluaciones ambientales, económicas y en qué forma se ha optimizado. Las mezclas asfálticas comunes, las calientes, se dan del mezclar agregados pétreos, es decir, de origen de rocas, con un ligante asfáltico. Pero ese ligante a una temperatura ambiente es un material viscoelástico, es decir, que no es fluido. Pero yo, para que ese ligante asfáltico logre envolver todo mi agregado, necesito que sea fluido. Yo necesito elevar su temperatura para que él sea más viscoso, más fluido. Pero ¿qué pasa? Normalmente yo necesito llevar esa temperatura entre unos 160 incluso a 180 grados para producir una mezcla asfáltica tibia, una mezcla asfáltica caliente. Con la tecnología de mezcla asfáltica tibia, yo logro reducir entre 30 y 40 grados, dependiendo de la tecnología implementada. Puedo reducir entre 30 y 40 grados la temperatura necesaria para que mi asfalto esté lo suficientemente fluido para envolver mis agregados. De esta forma, generando un beneficio ambiental porque voy a necesitar menos combustible que quemar para alcanzar. Porque, claro, la temperatura es menor. Si yo en vez de necesitar unos 160 grados necesito alcanzar 120, esos 40 grados que me ahorro
va a ser menos combustible invertido para yo para yo alcanzar a que mi planta de mezcla llegue a esa temperatura. Entonces, inicialmente las WMA, estas mezclas asfálticas tibias, se considera una alternativa sostenible porque requiere menos combustible para alcanzar una menor temperatura, pero tienen un componente que para yo alcanzar esas temperaturas menores necesito implementar un aditivo. Según el tipo de aditivo implementado, según el tipo de agente externo que me permita reducir esas temperaturas, puedo obtener distintos resultados, pero hay algo importante, es que muchas investigaciones no tienen en cuenta. Estos aditivos también tienen un proceso de manufactura industrial. Suelen ser, suelen ser químicos, compuestos sumamente, digamos, procesados. Entonces se mezclan distintos materiales, tipo aminas, amidas, ácidos grasos. Entonces, estos materiales tienen una gran carga ambiental. Entonces, el punto es encontrar el equilibrio entre los aditivos que me generan una carga ambiental por su propia producción, pero al tiempo me están reduciendo una carga ambiental por al requerir menor temperatura. Entonces, esto se debe balancear. Para esto son los estudios económicos. ¿Qué digo para los estudios ambientales? Los RCA tienen un efecto. ¿Cuál es el efecto ambiental de ellos? Como ellos son el producto, como ellos son el producto del reciclado de un concreto, significa que yo voy a requerir explotar menos canteras naturales para poder, para poder tener material. Claramente, si yo antes necesitaba para una mezcla asfáltica, un ejemplo, 100 kilogramos, y yo digo que 100 kilogramos de agregado, pero yo digo que el 45% lo voy a obtener de forma reciclada, es decir, de una vía, un edificio en concreto que ya se demolió. Entonces ya yo no voy a necesitar explotar tantas cantidades de cantera porque ya voy a tener una fuente que ya ha sido procesada. Simplemente necesito triturarlo. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo están compuestos físicamente este RCA? El RCA es un agregado grueso cubierto de mortero adherido. Este mortero adherido es más absorbente que un agregado natural. Entonces, ¿qué hace? Mi RCA tiende a que yo necesite más contenido óptimo de ligante asfáltico. Entonces, aquí se vuelve a hacer una balanza. Yo tengo que encontrar el punto óptimo en donde, si yo entre más agregado de concreto reciclado utilice, menor es el consumo de agregados pétreos naturales, así que tengo un beneficio ambiental. Pero también, entre más contenido de agregado reciclado utilice, mayor es el consumo de ligante asfáltico. El ligante asfáltico tiene una importante carga ambiental porque en la mayoría de los casos es resultado de la refinación de petróleo, de crudo. Entonces yo tengo que encontrar ese punto de equilibrio en donde yo tenga el mínimo aumento de absorción de ligante asfáltico con el máximo ahorro de agregado pétreo. Para esto es que sirven los análisis de ciclo de vida, hacer evaluaciones ambientales y muchas opciones de diseño hasta encontrar el punto óptimo. El estudio de las mezclas asfálticas tibias con contenido TRCA solo se ha realizado en 4 países. Hay 4 casos de estudio, uno en Colombia, que es el desarrollado por la Universidad del Norte, financiado por Colciencias, uno en Portugal, uno en España y otro en Irak. En estas 4 investigaciones se ha llegado a algo en común. Mecánicamente, este tipo de diseño de alternativa que no es muy convencional, sí logra cumplir los estándares de calidad nacionales e internacionales, pero hasta cierto punto de contenido de RCA y con ciertas restricciones en el tipo de aditivo usado. Generalmente, nosotros encontramos que entre un 30% máximo de contenido de RCA de agregado grueso es lo óptimo. Y en el caso de los aditivos, se suelen recomendar aditivos de tipo químicos. Entonces, nosotros en el estado del arte encontramos que ya hay información, pero mecánica. Estudios ambientales solo en Colombia solo en este caso estudio de Colombia, de la Universidad del Norte, se ha mirado esa óptica. Entonces, no hay muchas referencias, no hay mucho feedback, no hay muchas referencias donde sostenerse, pero digamos que esto es lo importante de este estudio, que digamos es un punto a favor de rellenar un vacío en el estado del arte que hasta ahora se tiene, que en ninguna otra parte del mundo se han hecho estudios ambientales de esta alternativa de sostenibilidad. Entonces, nosotros estamos trabajando en pro de llenar ese vacío en el estado del arte.
Como les comentaba, hasta ahora en el mundo solo en Uninorte se ha realizado un análisis de ciclo de vida a estas mezclas asfálticas con contenido RCA. En el mundo se han hecho muchas evaluaciones ambientales de estas mezclas asfálticas tibias, pero con otros tipos de desechos. De igual forma, no se encuentra una investigación en la cual se hagan evaluaciones económicas a mezclas asfálticas tibias con contenido TRCA. Se han hecho muchas evaluaciones económicas a otro tipo de mezclas asfálticas tibias que utilizan de pronto pavimento asfáltico recuperado, utilizan tejas asfálticas recuperadas o caucho. Pero mezclas asfálticas tibias con contenido de agregado concreto reciclado no existe hasta el momento. Pero nosotros tenemos que al utilizar otro tipo de residuos, sí se ha obtenido un beneficio económico considerable, como lo pueden ver en la presentación, la cual se les podrá compartir para que de forma detenida ustedes puedan ver estos beneficios. De igual forma, como se pueden intuir, al no haber investigaciones sobre este tema, no se han hecho procesos de optimización de este tipo de alternativas de sostenibilidad. Sin embargo, encontramos que en otro tipo de investigaciones, como en la rehabilitación de pavimentos o en la gestión de infraestructura vial, sí se han logrado unir los análisis ambientales por LCA y los análisis económicos por LCCA mediante esquemas de trabajo implementando tipos de algoritmos como algoritmos genéticos o inteligencia artificial. Entonces, digamos que este tipo de propuestas de optimizar mediante análisis enfoques ambientales y económicos no existen en este campo de mezclas asfálticas tibias con RCA, pero sí existe en otras industrias como la rehabilitación de pavimentos. Entonces, ese tipo de métodos lo podemos extrapolar de ese otro campo de la ingeniería a este. Entonces, esa es la idea. De esta forma, llenando un vacío en el estado del arte, llenando un hueco en la literatura que hasta ahora no se ha trabajado. Entonces, para mi tesis, lo que se planea es cómo va a ser la metodología. Primeramente, hacer un estado del arte, en esto se ha venido trabajando, definir unas unidades funcionales, hacer los estudios ambientales, los estudios económicos. En base al estudio ambiental y estudio económico, desarrollar los modelos de optimización. Hasta el momento no estoy seguro de qué modelo es el que más se ajustará o qué tipo de algoritmo acercarnos, pero básicamente en los análisis preliminares todo indica que se va a tender a utilizar algoritmos genéticos. Y finalmente, al recopilar toda la información recabada, se va a presentar un documento final. Un documento final que no solo será el documento de tesis, sino un artículo de investigación. Inicialmente ya se ha hecho unos avances, digamos, he atacado el primer objetivo de la investigación, que es desarrollar los análisis ambientales, y en un primer caso, o sea, en una forma, digamos, en un caso determinista, en el primer punto de mi barrido de análisis ambientales, así, tomando en cuenta estas consideraciones que salen de datos primarios recabados para la zona norte de Colombia, encontramos que el punto óptimo ambiental, es decir, el punto a donde los beneficios ambientales se equilibran, se ronda entre el 0 y el 15%, algo que podíamos de contenido de RCA implementando un aditivo químico. Entonces, con esto es apenas un punto, hay que realizar muchos más puntos, muchos más estudios, muchas más evaluaciones ambientales, pero la idea es que alrededor del 15%, al 15% parece de RCA, es que es el máximo contenido de RCA en el cual se logra un beneficio ambiental sin perjudicar de más por la demanda extra de contenido de ligante asfáltico. Esto lo podemos ver como, por ejemplo, en algunas categorías de impacto, como el potencial de calentamiento global que se mide con la emisión de CO2 equivalente, vemos como el 15% de RCA contamina mucho menos que si no lo estuviéramos usando. Este comportamiento pues se repite en algunas otras categorías de impacto y pues no sigue el comportamiento en otras como la producción de smog o ecotoxicidad. Hasta el momento no hay, digamos, no se puede dar una conclusión. Le falta mucho más desarrollo a la investigación, pero la idea es esta. Con el transcurso de estos meses, de este año, el otro año, se seguirán avances. Trabajo por desarrollar, pues básicamente del objetivo 2 al 4, hacerles estudio económico y desarrollar los modelos matemáticos de optimización. Conclusiones.
esta investigación opta por rellenar vacíos en el estado del arte, opta por desarrollar unos análisis económicos y ambientales que hasta el momento en una alternativa de sostenibilidad que no se ha realizado en ninguna parte del mundo, y además tiene en pro de cómo se van a utilizar datos de la zona norte colombiana, de nosotros poder proponer una metodología, proponer digamos, un rango de acción para que este tipo de alternativa de sostenibilidad sea utilizado en nuestro entorno. Son las referencias que se han utilizado tanto para esta presentación como en el transcurso de mi documento de tesis. Y adicionalmente, digamos, en estos 5 minutos que nos quedan, quisiera mostrarles que uno en las maestrías no solo se dedica a trabajar la tesis, digamos, uno hace un trabajo un poco mayor. En mi caso, aparte de mi tesis, junto con mi tutor y otros profesores del departamento, hemos estado desarrollando otros 3 papers. 2 papers son unos estados del arte sobre envejecimiento ultravioleta y otro sobre mezclas fálticas tibias, pero hay un tercer paper del cual quisiera de pronto no explicarle en profundidad, sino pero mostrarle de qué trata, que es hacer un análisis ambiental mediante un análisis ciclo de vida en alternativas de pavimentos perpetuos en el estado de Texas de Estados Unidos. Esta investigación, digamos, la hemos venido desarrollando en los últimos 2 años, aproximadamente año y medio, 2 años, la cual es un trabajo colaborativo conjunto con Texas A&M en Estados Unidos y Universidad del Norte en Colombia, en el cual estamos utilizando una serie de análisis sobre alternativas de pavimentos perpetuos que se desarrollaron ya en Texas y ya fueron publicadas. Nosotros les vamos a hacer un análisis ambiental en lo que se está en desarrollo. Básicamente, ¿cuál fue, digamos, la problemática que llevó a hacer este paper? En Texas ya hay mucha proliferación de pavimentos perpetuos. Los pavimentos perpetuos es un enfoque de yo voy a diseñar pavimentos que duren más años en funcionamiento y así tener un menor impacto económico. Mientras que en Colombia los pavimentos flexibles se diseñan a 10 años, ya vemos que en estados como en Texas y en general en Estados Unidos se diseñan a 50 años. El costo inicial es más alto, pero a largo plazo eso trae unos beneficios. Entonces, la idea que hubo en este reporte era optimizar esos diseños de pavimentos perpetuos y aparte de optimizarlos, proponer, digamos, unos ensayos mecánicos y proponer ciertas tipos de normativas para poder regular este tipo. Entonces, dentro de ese caso de estudio, se presentaron ciertas estructuras de pavimentos a las cuales se le hizo un análisis económico y un análisis técnico-mecánico. Sin embargo, el análisis ambiental no se realizó en ninguna alternativa. Entonces, aquí es donde entra Uninorte. Uninorte, en colaboración con Texas, estamos realizando el estudio ambiental que fue omitido en esta gran investigación que realizó el Instituto de Transporte de Texas A&M. Para esto no solo se utilizaron una estructura de pavimentos, también se utilizaron unos protocolos de mantenimiento típicos de Texas. Todos estos datos ya tienen cierto aval por la Federal Highway. Entonces, ya esto está establecido. Lo que se hizo fue hacer un análisis ambiental. Para esto se utilizó la metodología misma que planeamos, que se está utilizando en mi tesis, que es el análisis de ciclo de vida. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos en la investigación? Que los pavimentos perpetuos son, en la mayoría de aspectos, mucho más eficientes desde un punto de vista ambiental, es decir, generan una menor carga ambiental que alternativas de pavimentación flexible y alternativas de pavimentación rígida. Y un dato interesante que encontramos es que los pavimentos rígidos, es decir, los que vemos en Barranquilla, la mayor parte que son de losas de concreto, son la alternativa más contaminante que existe. Estos son un poco el detalle impacto. También encontramos que dependiendo del tipo de pavimento, puede ser la construcción inicial o la actividad de mantenimiento la que genera mayor impacto. Y también encontramos que la producción de materiales es la que genera mayor impacto. Esa fue toda mi presentación. Espero sea de provecho para ustedes y si alguno tiene alguna duda, les puedo compartir mis datos y compartir la presentación. Ay, muchísimas gracias, Rodrigo, por tan valiosa
intervención, por esa temática tan importante que has venido desarrollando en conjunto de tus tutores, el ingeniero Gilberto Martínez y la ingeniera Rita Peñabaena. Te agradezco por haber aceptado la invitación a participar en el Research Day de Ingeniería. Muchas gracias. De nada, Natalia, con gusto. Siguiendo con la programación de maestría en Ingeniería Civil, pasamos al doctorado en Ingeniería Civil. Para ello, quiero invitar al ingeniero Julián Arellana, que es el director de posgrados e investigación de ingeniería de la Universidad del Norte y a su vez el tutor de nuestra segunda estudiante en la jornada de la tarde, Stephanie Fernández. Así que bienvenido, ingeniero Julián. Muchísimas gracias también por haber aceptado nuestra invitación y por estar acompañándonos en esta tarde. Buenas tardes, Natalia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que yo estoy muy honrado de presentar a nuestra siguiente participante, que se llama Stephanie Paola Fernández Pernet. Stephanie es una de esas estudiantes estrella, que es egresada nuestra desde pregrado, ¿sí? Y muy joven se vinculó a nuestro programa de maestría. Hizo su programa de maestría de forma brillante. De hecho, se puso a trabajar después con una empresa norteamericana, porque vio su talento, reconoció su talento y casi que me tocó rescatarla desde allá, ¿sí? Porque estaba como muy en ese camino de la industria ya, y se presentó la oportunidad de participar en una convocatoria de Colciencias que estaba ofreciendo becas de doctorado, y allí participó Stephanie y resultó beneficiada. Entonces, actualmente Stephanie es becaria en ciencias y hizo como todo el camino pues, desde pregrado en Ingeniería Civil, después maestría en Ingeniería Civil y ahora el doctorado en Ingeniería Civil. Ella trabaja en temas de transporte bajo mi tutoría y ella está trabajando específicamente en algo que seguramente les va a presentar, pero es tratando de entender el comportamiento de elección de las personas utilizando técnicas muy novedosas y específicamente técnicas y métodos de eye tracking, como para poder entender cómo las personas toman decisiones y cómo eligen. Entonces, yo creo que es algo muy interesante y que demuestra un poco el potencial, ¿sí? de esos talentos que existen y todo ese camino que pueden recorrer nuestros estudiantes hasta convertirse en seguramente investigadores exitosos, así como estoy seguro que será Stephanie. Entonces, yo creo que sin más lo voy a dejar ya con Stephanie, que seguramente tiene muchas cosas interesantes que decir. Muchas gracias, profe, por esa presentación tan halagadora. Sí, efectivamente, hija de la universidad, básicamente. Bueno, ojalá que el camino pueda seguir siendo fructuoso. Voy a compartirles muy rápidamente mi pantalla para que podamos acceder a la presentación. Listo, ¿me pueden confirmar si ya están viendo? Ok. Creo que todo debe ir bien. Entonces, perfecto. Bueno, gracias, Natalia, por la aclaración. Bueno, como el profesor ya lo dijo, pues mi nombre es Stephanie Fernández Pernet. Yo soy una estudiante del doctorado en Ingeniería Civil y me encuentro trabajando en este momento en una tesis titulada Disentangling Choice Behavior Using Eye Tracking, Task Complexity, Multiple Choice Heuristics and Heterogeneity, bajo la tutoría del ingeniero Julián Arellana, que acaban de escuchar hablar. Básicamente trabajamos en varios temas de investigación al tiempo, pero dado lo corto del espacio que tenemos, me voy a concentrar un poco en el desarrollo de la tesis doctoral. Lastimosamente es una especie de abrebocas y de explicación del contexto, la motivación y la metodología, porque lastimosamente, y ya miraremos más adelante, por efectos de la metodología que debo usar para la toma de información, el trabajo ha sido un poco perturbado en cuanto a su cronograma por los efectos del COVID-19 y las restricciones de la pandemia, pero digamos que igual puede ser muy provechoso que discutamos un poco sobre lo que hemos venido adelantando. De manera general tenemos un poco de contexto, una revisión de la literatura, el planteamiento del problema que presentamos, cuáles fueron las brechas en la literatura que encontramos al hacer la revisión de la literatura y cuáles son las preguntas de investigación que nos estamos haciendo.
las cuales derivan a nuestros objetivos y pues la metodología que pretendemos utilizar para tratar de contestar estas preguntas y lograr dichos objetivos. Antes de yo empezar digamos, a hablar específicamente de lo que se trata la tesis, yo quiero hacer esta aclaración porque el profesor mencionaba de que trabajamos en ámbitos de la ingeniería de transporte y de pronto si sigo derecho no van a entender demasiado qué tiene que ver lo que les vengo a explicar a continuación con el transporte. Y básicamente les traigo la gran pregunta que suele ser el problema a solucionar dentro de las problemáticas de movilidad, que son cómo podemos satisfacer una demanda de viajes de un grupo de personas que primero no sabemos cuántas ni cuáles son, las cuales además tienen un grupo muy variado de propósitos diferentes, que pretenden cumplir a diferentes horas del día y utilizando diferentes medios y modos de transporte. Básicamente, lo que esta pregunta nos resume es un montón de incógnitas que son muy difíciles de prever utilizando cualquier tipo de estrategia. Entonces, básicamente, el propósito de lo que nosotros queremos desarrollar con esta tesis doctoral es poder entender mejor el comportamiento de las personas, porque una vez que nosotros podamos entender mejor cómo las personas toman las decisiones a lo largo de su día, vamos a poder de pronto predecir de mejor manera cómo toman cada una de esas decisiones que están inmersas en esa pregunta, es decir, cómo una persona decide hacia dónde viajar dentro de una ciudad, qué considera una persona al escoger su hora de viaje, qué considera una persona, cuál es su mecanismo de elección al momento de elegir entre, por ejemplo, irme en un bus o irme en mi vehículo particular. Entonces, básicamente, el propósito final de lo que hacemos es poder refinar las metodologías que nos permitan entender mejor los comportamientos, aunque no esté implícito el ámbito del transporte en lo que estamos desarrollando en este momento. Entonces, como se dieron cuenta, básicamente nuestro contexto es, queremos entender mejor cómo deciden las personas entre un grupo de alternativas que nosotros les brindemos. El contexto está enmarcado en un conjunto de elección discreta, es decir, yo tengo una serie de alternativas, cada una de estas alternativas está descrita por un grupo de atributos o características que la describen, por así decirlo, y queremos entender cuáles son las elecciones de las personas, una vez que tenemos este set de alternativas disponibles. Usualmente los estudios lo que hacen es considerar este set de alternativas discretas y asumir que los individuos para tomar una decisión tienen un mecanismo de elección racional que siempre trata de maximizar su utilidad o, por decirlo de otra manera, su beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen suficiente capacidad cognitiva para analizar toda la información que se les esté dando, hacer una especie de trade-off o sopesar qué atributos les generan más beneficios que otros y escoger la alternativa que maximice su beneficio, por así decirlo. Y esto implica además que las personas tienen unas preferencias que son estables y que son simplemente reveladas al momento de tomar la decisión. Es decir, mis preferencias son fijas, yo las conozco y simplemente las muestro a la persona que está haciendo el estudio cuando yo le doy una respuesta. El mecanismo de elección o digamos el tipo de modelación que mejor captura estos supuestos es el más común usado en la actualidad, digamos a lo largo del tiempo ha sido en realidad, que es el Random Utility Maximization o maximización de la utilidad aleatoria. De ahora en adelante lo llamaremos RUM por sus siglas en inglés, que fue propuesto por McFadden en el 81. Sin embargo, esta metodología, parte de unos supuestos que han sido altamente cuestionados. Por ejemplo, el hecho de que los seres humanos seamos totalmente racionales y que podamos realizar esa compensación casi como si fuéramos computadores o máquinas entre atributos. Y por otro lado, la posibilidad de que en verdad nuestros objetivos o nuestros intereses como personas sean totalmente estables y que nunca cambien. Es decir, que mi preferencia sea la misma independientemente de lo que a mí se me presente y que lo tenga yo perfectamente establecido. Sabemos que existen algunas limitaciones en nuestras capacidades cognitivas que capaz podrían no reflejarse directamente por estos supuestos. Entonces, como les decía, la realidad que enfrentamos es que los seres humanos, primero, tenemos una capacidad limitada para ordenar nuestras preferencias. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos han puesto a decidir, así sea lo más sencillo, ¿qué te gusta más, este tipo de comida o este tipo de comida? Y hay tantos factores que considerar que nos cuesta ordenar para nosotros qué es lo más o menos importante o qué es lo que más nos gusta y qué es lo que menos nos gusta. Además, podemos considerar los atributos de manera diferente, es decir,
yo puedo opinar sobre un aspecto de una manera y otra persona puede opinar de una manera totalmente diferente. Incluso se podría cambiar para una misma persona dependiendo del contexto. Los comportamientos pueden no ser compensatorios, es decir, yo no todo el tiempo puedo estar pensando en sopesar características para obtener una decisión, sino que puedo guiarme por algún otro tipo de estrategia que sea más simple. Y como resultado, dado que hay tanta complejidad en la manera como nosotros tomamos decisiones, en realidad la conclusión es que los individuos tenemos un repertorio completo de heurísticas o métodos de elección, como le vamos a llamarle de manera casi que similar a lo largo de la presentación. Entonces tenemos diferentes métodos heurísticas de elección para identificar qué es lo que yo prefiero entre un grupo de alternativas. Entonces en la literatura, dado que ya se han cuestionado estos supuestos de perfecta racionalidad, han surgido algunas heurísticas de elección o reglas de dedo para elegir, que listo aquí de manera breve. No me voy a detener a detallarlas todas con mucha especificación, pero de manera general existen, por ejemplo, las elecciones lexicográficas, que lo que me dicen es que básicamente puedo ser un tipo de persona que elija siempre considerando un único atributo, que es el que a mí realmente me interesa. Por ejemplo, yo qué sé, siempre compro mis electrodomésticos pensando únicamente en la marca, no miro demasiado sus especificaciones porque ya considero que la marca para mí es lo más importante y encapsula todo lo que yo necesito saber, entonces casi que ignoro el resto de la información. La eliminación por aspectos, que básicamente dicen, yo tengo un ranking de preferencia o digamos de importancia en los aspectos que a mí me interesan en una elección. Por poner un ejemplo, si voy a comprar electrodomésticos, ya yo sé que el costo siempre es para mí lo más importante, entonces primero hago algún tipo de descarte y digo, los que cuesten más de cierto valor no los voy a comprar, así que los saco de mi set de alternativas. Luego, el segundo aspecto más importante para mí es el consumo energético, por ejemplo, y entonces todos los que consuman más de X cantidad también salen del set, y así sucesivamente hasta que llegue a una elección final. Está la alternativa o la heurística de satisficing, que lo que dice es que básicamente yo voy a analizar de manera completa cada alternativa disponible hasta que encuentre una lo suficientemente buena. Me voy a quedar con esa sin necesidad de seguir revisando todas las alternativas que tengo disponibles. Y así sucesivamente, otro tipo de alternativas de heurísticas que hablan de que yo trato, en vez de maximizar mi beneficio, trato de minimizar mi arrepentimiento de haber tomado una decisión equivocada. Otros plantean que uno va aprendiendo a medida que toma decisiones, por lo que va evolucionando su manera de decidir, o que busco simplemente hago comparaciones entre alternativas a ver cuál me va ventajosa. En conclusión, no existe un único procedimiento universal ni entre todas las personas ni dentro de una misma persona. Es decir, yo podría enfrentar una misma, digamos, diferentes decisiones siendo diferente al momento de escoger una metodología de elección. Entonces, hablamos de eso, hay una especie de adaptación a la cual nos enfrentamos cuando tomamos una decisión y yo puedo escoger un mecanismo de elección dependiendo de muchos atributos que pueden hacer que yo pase de uno a otro dependiendo del contexto. Básicamente yo lo que voy a hacer es un balance, o sea, he demostrado que lo que las personas hacen es un balance entre qué tan difícil me es decidir y qué tan precisa quiero que sea mi elección. Por poner un ejemplo, si yo estoy buscando un apartamento en la ciudad de Barranquilla, pues para lograr la mayor precisión de elegir efectivamente cuál es el que a mí me da mayor costo-beneficio, va a implicar capaz que yo busque 250 apartamentos en la ciudad y claramente no tengo el tiempo para hacerlo todo. Entonces hago un balance entre la precisión y entre el esfuerzo que requiero para llegar a una decisión. Es decir, la mayoría de personas al momento de enfrentarse a una elección y tener una cantidad de información que puede ser mucha, va a tratar de simplificar la información considerada y elegir de una manera más simplista. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar esa manera como yo simplifico mis elecciones? Puede ser, dependiendo de la importancia y necesidad de justificar la decisión, es decir, si es una decisión trascendental, lo más probable es que yo voy a simplificar menos y voy a tomar en consideración muchos más aspectos. La capacidad de procesamiento, porque si es mucha información simplemente no la puedo retener. La familiaridad y experiencia, porque si estoy eligiendo en un contexto que ya conozco, es probable que ya sepa cuáles son mis preferencias o cuáles son los atributos que a mí más me importan, diferente a que si voy por ejemplo, a comprar un producto que nunca he comprado, tengo que familiarizarme un poco más y analizar todos los atributos que puedo considerar. Y también los niveles de incertidumbre, porque puede que simplemente no sepamos demasiado sobre lo que estoy eligiendo o no sepamos cuáles son nuestras propias preferencias. También hay unos factores propios del ejercicio, es decir, de la decisión que estoy tomando. Primero, qué tan compleja es.
Y eso suele estar reflejado en varios aspectos, por ejemplo, en qué tan familiar sea y, por ejemplo, el número de alternativas entre las cuales tengo que elegir, es decir, no es lo mismo escoger entre 2 o 3 opciones, escoger entre 10, la cantidad de atributos, porque si estoy considerando muchos aspectos de cada una de las alternativas, pues obviamente la cantidad de información a considerar es mucha y hace que el ejercicio sea más complejo. Presión del tiempo, es decir, si yo puedo tomarme todo el tiempo que quiera para tomar la decisión, probablemente voy a simplificar menos. ¿Cómo está presentada la información? Eso está demostrado que si yo observo la información, ya sea en gráficos o está en palabras o el orden, eso puede afectar la manera como yo termine escogiendo una alternativa u otra. ¿Y qué tan similares son las alternativas? Porque si son muy iguales, me va a costar muchísimo determinar cuál es mejor que la otra en términos de pues, la utilidad que hablábamos al comienzo. Entonces, como básicamente siempre ha existido como un vacío en poder entender cuál es el procedimiento detrás de la elección, porque usualmente cuando se hacen estudios de elección discreta, lo que se considera es las alternativas disponibles, las características que las describen y la decisión que tomó la persona. Es decir, usualmente en un ejercicio común yo observo algún tipo de encuesta y en la encuesta le presento unas alternativas a una persona. Le digo, mira, tienes la alternativa A, la B, la C, cada una está descrita por estas 3 características y yo quiero saber qué vas a elegir en el caso de lo que llamamos experimentos de preferencias declaradas, donde yo digo lo que haría, o existen experimentos de preferencias reveladas, donde yo observo lo que haría la persona y tengo en cuenta los atributos que estaban disponibles y las alternativas que estaban disponibles para que la persona tomara la decisión. En pocas palabras, nunca tenemos conocimiento, o de manera general, pues no puedo decir que nunca, pero de manera general no se tienen información sobre cuál es el proceso que lleva la persona para tomar la decisión. Ni cognitivo, ni de comprensión, ni de estrategia, en general no se tiene información. Entonces, lo que se ha hecho a lo largo del tiempo para tratar de entender los comportamientos es realizar unas tomas de informaciones justamente de ese proceso de decisión más allá de la elección final. Entonces, por un lado, desde hace mucho tiempo se han utilizado lo que son los protocolos verbales, es decir, pedirle a la persona que simplemente narre cómo está tomando la decisión, es decir, bueno, mire primero esto, mire segundo esto, esta alternativa la descarté por tal situación, etc. Medición del tiempo, que a la vez es un indicativo de qué tan compleja está siendo la decisión para una persona. Si se demora más, probablemente es porque hay asociada una mayor complejidad en el proceso de decisión. Moví para la derecha primero el seguimiento al mouse, que básicamente cuando ya teníamos acceso a lo que es la computación, se les entregaba, por así decirlo, en una especie de tabla, información a una persona que para acceder tenía que ir dándole clic a cada una de las casillas, y eso de cierta manera nos permitía saber en qué orden las personas iban capturando la información para tomar una decisión y hasta qué punto dejaban de solicitar información y simplemente decidían. Y también se han ido desarrollando estrategias de seguimiento ocular, lo cual usualmente por aspectos de facilidad o practicidad ha sido difícil a lo largo del tiempo, porque básicamente lo que implica es hacer un seguimiento al movimiento de la pupila para determinar qué dentro del rango de información que yo estoy entregando está observando la persona para tomar la decisión. Obviamente esta última metodología con el desarrollo de la tecnología se ha ido expandiendo un poco más y ha ido permitiendo tomar una serie de información cada vez más y más valiosa. Básicamente, en este momento existen una serie de dispositivos que se utilizan y que tienen ya, digamos, cámaras infrarrojas y hacen seguimiento directamente al ojo, que nos permiten, primero, determinar, el orden de adquisición de la información, mirar qué información está siendo ignorada dentro de lo que se está presentando visualmente, el tiempo que se demora mirando cada atributo o cada alternativa, y eso nos da un input muy importante sobre cuál es el proceso que se está siguiendo. Básicamente aquí al lado izquierdo muestro obviamente una de lo que resaltaría usar una de las herramientas más modernas, y es una especie de mapa de calor que me muestra en dónde se concentró mayormente la fijación de la mirada de la persona que está observando la pantalla. Entonces esto me dice básicamente que la persona estuvo observando mayor tiempo y con mayor frecuencia esta zona de aquí, y que hubo zonas de la pantalla que simplemente ignoró. Claramente este primer anuncio llamó más la atención que estos dos para esta persona en particular, y digamos que este tipo de tecnologías se han ido
usando en diferentes tipos de estudios que nos conciernen en el caso de la atención y de las elecciones. Primero, hay una serie de estudios recientes, como se pueden dar cuenta, como digo, gracias al desarrollo de la tecnología, que básicamente buscan entender cuáles son los atributos que las personas no consideran, es decir, no lo miré o básicamente no lo miré lo suficiente, lo cual me hace entender que no fue considerado en la elección. ¿Por qué? Porque muchas veces en los modelos lo que hacemos es asumir que todos los atributos que yo presento son considerados por la persona. Y eso puede inducir a una serie de errores si al estimarlo yo considero que la persona tomó en cuenta todos los atributos y resulta que estuvo ignorando algunos. Nuestros resultados van a variar. Entonces, estos estudios están enfocados en determinar esos aspectos de non-attendance. Por otro lado, estudios digamos, cuyo propósito ha sido únicamente entender cuál es el proceso de adquisición de la información. Se han hecho otros estudios donde se hace una comparación entre este tipo de información, que obviamente es muy precisa porque no le permite al usuario omitir información o no le permite mentir, porque a veces las personas al relatarnos lo que hacen piensan que deben contestar de cierta manera y no de otra, y a veces omiten información u ocultan información. Entonces, lo que estos estudios, por ejemplo, el de Balcombe en el 2017, buscaban era comparar lo que el eye tracking nos está entregando con lo que la persona está reportando para ver qué tan acorde se obtiene la información. Y cuánta incertidumbre hay en las elecciones, porque si una persona está titubeando demasiado entre áreas de información, lo que me quiere decir es que no tiene certeza de cuáles son sus preferencias. Por último, tomando en cuenta toda esa información, se han tratado de hacer estudios para predecir elecciones de las personas a través del uso de este eye tracking. Casi siempre se ha llegado a que la zona que más se mira y la que se mira de último suele ser la que arroja la elección. No voy a entrar mucho en detalle de este estado del arte, pero básicamente lo que quiero decir es que se ha encontrado que, si bien ya se sabe que las personas pueden utilizar diferentes mecanismos para elegir, no me basta con decir, mira, es así, sino que me interesa saber cómo dentro de una misma población las personas pueden utilizar diferentes heurísticas y cómo una misma persona puede cambiar de una heurística a otra. Además de que puedan tener gustos heterogéneos, lo cual ya, digamos, ha sido un poco más estudiado en el pasado. Básicamente lo que en estas investigaciones han encontrado es que se puede establecer una probabilidad de que la persona elija usando un mecanismo A o que elija usando un mecanismo B, pero nunca han buscado explicar qué lleva a que una persona utilice el mecanismo A o el B, sino que determinan esas probabilidades de forma aleatoria. Entonces, básicamente el problema es, no se consideran los procesos cognitivos usualmente, lo cual sabemos puede generar un problema porque estoy asumiendo un único tipo de elección. Los supuestos detrás de estos modelos racionales ignoran esta información y asumen la total racionalidad, y a pesar de que se sabe que hay una variedad de heurísticas, esto usualmente no se considera al momento de modelar. Entonces, de manera general, la brecha lo que me dice es, ya sé que hay varias heurísticas o modos de elección, ya las he tratado de identificar por separado, pero no he utilizado un mecanismo que me permita distinguir varias dentro de una misma población y poder asignar una probabilidad que me diga, esta persona tiene tanta probabilidad de elegir de esta manera o de esta otra manera. Y el eye tracking solamente se ha utilizado de manera, básicamente como para entender lo que pasa, pero no para modelar este tipo de probabilidades. Entonces, ¿qué queremos básicamente responder? ¿Cómo puedo identificar qué heurística o método de elección está utilizando la persona en un determinado ejercicio? ¿En qué medida las características de la elección, es decir, de la complejidad que hablábamos, hacen que una persona cambie de una heurística A a una heurística B? ¿Y cuáles son los aspectos propios del individuo que también hacen que tienda a usar un tipo de heurística y no otra? Entonces, esas tres preguntas básicamente nos llevan a estos tres objetivos específicos que se marcan dentro de uno general que dice: queremos evaluar cuál es el efecto de la complejidad de las elecciones y de las características de los individuos sobre los mecanismos de elección y las elecciones finales de las personas. Entonces, básicamente vamos a comprender qué atributos asociados a la complejidad de elección generan el uso de una heurística particular, identificar cuáles son los atributos de la persona como tal, sean atributos observables o no observables, es decir, aspectos de personalidad o percepción, tienen que ver en el hecho de que una persona tienda a utilizar más una heurística que otra, y finalmente formular un modelo de elección discreta que incorpore los descubrimientos de los dos ítems anteriores, considerando las
los atributos del experimento y los atributos del individuo. La metodología propuesta es precisamente utilizar este tipo de dispositivos de eye tracking. En este caso estoy mostrando uno de los que existen, no es el único, pero en este caso son unas gafas que tienen una serie de dispositivos, digamos que incluidos, que permiten hacerle el seguimiento a la pupila, a las fijaciones de la pupila, para poder saber el orden de adquisición y una serie de atributos que ya miraremos. Entonces, para hacerlo vamos a utilizar unos experimentos de elección que es, declarada, que es lo que les decíamos. Básicamente ponemos escenarios hipotéticos y las personas nos dicen qué elegirían mientras están utilizando las gafas. Y además les vamos a pedir que nos hagan un autorreporte, es decir, nos vayan describiendo cuál es la información que están utilizando y de qué manera la están utilizando, para poder comparar la información que se obtiene por ambas tomas de datos, por así decirlo. ¿Qué vamos a considerar para la complejidad de la elección? Pues el número de atributos, el número de alternativas y el tiempo disponible. Esto va a determinar si tengo muchas alternativas, muchos atributos y poco tiempo, va a ser compleja, y viceversa. Por ejemplo, este es un escenario que ya hemos diseñado, pero no voy a entrar en ese detalle. Tenemos en la izquierda lo que sería obviamente una elección muy simple y en el lado derecho lo que sería una elección muy compleja, y lo que queremos buscar es cómo dispara entre una situación y otra el uso de un mecanismo de elección u otro. A nivel personal, básicamente miraríamos cuál es el nivel socioeconómico, el nivel de estudio, la edad, la ocupación general, información socioeconómica y aspectos de variables latentes que encapsulan percepciones y actitudes, como son la importancia de la elección, qué tan tomadores de riesgo son, si son personas que se consideran analíticas, pragmáticas, etc. Lo que tomaríamos de las gafas básicamente es determinar qué tipo de información de las casillas fue ignorada, en qué orden se observaron las casillas, si hubo algún tipo de titubeo entre casillas y cuánto duraron en cada una de ellas. Y básicamente vamos a considerar varias heurísticas y ver cuál de ellas se refleja mejor en el comportamiento visual de la persona. Entonces, ya como para finalizar, lo que la modelación va a tener en cuenta es la información del eye tracking, o sea, el seguimiento visual, las características del individuo que mencionamos, las características de la elección o del escenario, es decir, número de alternativas, número de atributos, cuál fue la decisión final y qué fue lo que nos narró la persona. Entonces, básicamente, vamos a identificar la heurística y vamos a relacionarla con esas variables que tomamos. Buscamos que una vez que no tengamos las gafas disponibles, podamos, a través de las características del ejercicio y las características de la persona, podamos inferir qué heurística podría estar usando sin tener que disponer del dispositivo, porque sabemos que no siempre está disponible. Y ya está mi última diapositiva, donde lo que quiere decir es que no vamos a tratar de predecir con total certeza cuál es la heurística que una persona está usando, sino que vamos a utilizar un modelo de clases latentes que me va a permitir determinar que existe una probabilidad de que utilice una heurística o metodología A y una probabilidad de que elija una metodología B o C o D, dependiendo de lo que arrojen los datos. Y también vamos a tratar de comparar esos resultados con los que arrojarían un modelo tradicional que asume simplemente que todos los individuos de la población son totalmente racionales y eligen de la misma manera. Entonces, básicamente esta es la información que tenía para entregarles. Como les digo, no tengo resultados porque estamos en una etapa de diseño del experimento, dado que, como se darán cuenta, hay limitaciones en cuanto a la toma de información por el uso, digamos, la presencialidad que requiere, pero digamos que hemos seguido trabajando en diseño de hacer la encuesta lo más adecuada posible para que la toma de datos sea más rápida y no tengamos que hacer demasiadas pruebas piloto. Y pues ya, esa sería hasta ahora. No sé si tienen preguntas, Natalia, del chat. Muchas gracias, Stephanie, por esta tan moderna técnica del eye tracking, ¿verdad? Es muy difícil imaginarse para los estudiantes, bueno, personas del área de transporte, cómo relacionar este tema de elecciones y de heurística, ¿verdad? Pero es muy novedoso, muy innovador este tema, y me alegra mucho que lo hayas presentado en esta nueva versión del ResearchGate. Agradecerte a ti por tu tiempo y todo el esfuerzo en compañía de tu tutor, el profesor Julián Arellana, que como parte del profesor del énfasis de transporte, que es uno de los énfasis que también manejamos en los posgrados de ingeniería civil, en esta
ocasión en el doctorado, ¿no? Así que damos paso ahora a nuestra siguiente presentación y con nuestro siguiente invitado, que es el profesor Germán Rivillas, del énfasis de recursos hídricos, quien nos compartirá los avances en investigación en los temas de ingeniería costera. Pues el profesor Germán es profesor pues, tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil acá en la Universidad del Norte y profesor pues, de posgrados también de la maestría y el doctorado. Así que, pues, sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida a este Research Day al profesor Germán Rivillas. Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ahí te falta el micrófono nada más. Ahora sí, ya, buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo están? Un placer y pues muchas gracias por la invitación. Muy interesante pues esta temática del Research Day y bueno, pues aquí a mostrarles un poquito qué es lo que hacemos desde el recurso hídrico, que a pesar pues de este acento paisa y particularmente que traje uno agua salada sabiendo que uno es del interior, pero así es la vida, así son los caminos de la vida. Entonces, gracias Gilberto y pues bueno, esperemos que mucha gente se interese aquí en estos temas. Bienvenido Germán, el auditorio es tuyo, adelante. Gracias. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar. Yo vengo simplemente a mostrar una abrebocas de todo lo que se viene haciendo desde el grupo de Ingeniería de Costas de la Universidad del Norte, del Departamento de Ingeniería Civil. Y como ya les comentó el profesor Gilberto, pues yo hago parte también del departamento, de profesor de tiempo completo. Entonces, el objetivo es que ustedes se enteren qué es este cuento de la ingeniería de costas, que es un tema que, a pesar de que en muchos países de primer mundo tiene muchos años, realmente incluso a nivel Latinoamérica es una rama bastante poco trabajada en todos nuestros países latinoamericanos. Entonces, es contarles un poco como toda esta historia. Entonces, lo primero es todo lo que está basado en esquemas de protección costera y cambio climático. ¿Por qué? Porque pues, realmente en la actualidad estamos teniendo evidencias con datos medidos de variaciones de largo plazo, variaciones naturales, que es variabilidad del clima, y también tenemos evidencia en registros de cambio climático, que ya son estas variaciones en el clima, pero que están asociadas a efectos derivados de las acciones que el ser humano hace en el planeta, acciones extractivas, acciones antrópicas. Entonces, nosotros venimos trabajando muy fuerte el tema de cambio climático desde el departamento, con el grupo. Tenemos ya este nivel 2 proyectos, terminamos uno en enero, ahorita estamos todavía desarrollando uno, seguramente lo habrán escuchado, que es el MOOC en cambio climático y desarrollo sostenible que estamos haciendo con la universidad. Pero a nivel de implementación, a nivel de consultoría, a nivel de investigación aplicada, pues nuestro foco es Ciénaga de Mallorquín, un humedal costero que venimos trabajando hace 6 años, un sistema súper rico, súper importante, súper bello a nivel de ecosistema y que es esa franja de costa que tiene la ciudad de Barranquilla. Entonces, este es el primer caso que les voy a mostrar. Entonces, ¿qué es un humedal costero? Entonces, un humedal costero es simplemente un cuerpo de agua que está separado por el mar a través de una barra costera, una línea de costa muy delgada, que es esta, ¿cierto? Y que tiene una alta dinámica, a veces se rompe, a veces se cierra, todo esto en función de procesos marinos y procesos fluviales continentales. Entonces uno puede decir que es un sistema que tiene un comportamiento estuarino porque tiene mezcla de agua dulce y agua salada. Son zonas de inundación, y entonces aquí es donde empezamos a trabajar el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque la función de los humedales costeros principal a nivel de protección para las comunidades asentadas en la zona costera es de protección contra cambio climático, contra aumento del nivel del mar y particularmente contra el efecto de los huracanes. Entonces, si usted compara una playa como la de Santa Verónica, como la de Puerto Colombia, como la de Puerto Velero, con respecto a la playa y a las comunidades asentadas en estas zonas costeras, la gente que vive en la periferia de Mallorquín tiene menor riesgo
que una población que esté directamente enfrentada al mar. ¿Por qué? Porque este humedal atenúa el efecto de todo esto, de todos estos fenómenos. ¿Y esto por qué lo hace? Porque tiene presencia de agua, tiene suelos hídricos, tiene vegetación hidrófila, es decir, es un sistema que tiene mucho manglar de diferentes características en función de qué tan cerca o qué tan alejado está del mar. Entonces, eso es lo que ha hecho que incluso ya como humedal costero tenga una denominación, y es la denominación Ramsar, que se la dieron en el 2007, y que la denominación Ramsar es una denominación internacional que se le da a los cuerpos de agua por su importancia biológica, por su importancia ecosistémica y por la importancia que tienen el papel de la regulación hidrológica del planeta, porque los humedales costeros tienen un papel fundamental en la regulación hidrológica y la regulación hídrica. Entonces, a nivel de cambio climático, pues ustedes tienen que irse para el IPCC, revisar cuáles son las proyecciones que se tienen en los impactos globales de cambio climático a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, se espera que tengamos un aumento del nivel del mar de 40 a 60 centímetros para el 2060, variaciones en los patrones de precipitación de más o menos 15% y variaciones en la temperatura de 1 a 2 grados, ¿sí? Y un calentamiento en la temperatura superficial del océano de 0.1 grados. Y esto en temas de cambio climático es fundamental. ¿Por qué? Porque la aparición de los huracanes se debe al calentamiento del océano. Entre más caliente es el agua del océano, usted tiene más posibilidad, más probabilidad de que se presente un huracán. Por eso todos los huracanes mueren por allá en el Atlántico Norte, cuando el agua se enfría, ¿sí? Pero en esta zona tropical, desde que venimos de África y hacia lo que es el Caribe y el Golfo de México, pues eso es un caldo de cultivo por huracanes, lo que usted quiera, que de igual del Pacífico también se tiene, ¿sí? Solo que ya comienzan desde Indonesia y terminan en India, ¿sí? En las costas de China, allá también se tiene. Igual en el Pacífico también lo vamos a tener. Entonces, después eso hay que escalarlo a nivel local, a nivel Caribe, y de acuerdo con el IDEAM, de acuerdo con unas comunicaciones nacionales que son unos informes, unos reportes que el país le presenta al IPCC cada 2 años, entonces se tiene para la región Caribe un aumento de 40 centímetros, procesos de inundación, profundización de los cuerpos de agua, es decir, si aumenta el nivel del mar, pues humedales como el de Mallorquín van a desaparecer, y un ascenso del nivel freático, ¿sí? Esos son los impactos que se tienen. Entonces, como tenemos que mirar el tema de cambio climático a largo plazo, nosotros no podemos pensar en mitigación, no podemos pensar en contingencia, no podemos pensar en ese uso tan común y tan mal manejado que se le ha dado el tema de las urgencias manifiestas, porque aquí ya tenemos que pensar en medidas de adaptación, ¿sí? Medidas de adaptación, que significa que tenemos que pensar de mediano a largo plazo, ¿sí? Con medidas que sean escalables para la región en la que usted va a trabajar. En términos de Mallorquín, entonces tenemos que pensar en restauración del humedal, en elementos de protección natural y mucho conocimiento y gestión de la información, con iniciativas como estas, como el Research Day, ¿sí? Donde uno venga y le cuente a la comunidad qué es esto de cambio climático y qué se puede hacer para reducir el riesgo, la vulnerabilidad y mejorar estos sistemas. Entonces, cuando uno ya se va a nivel de proceso, cuando uno empieza a revisar esto con detalle, pues se encuentra que en la imagen están viendo cómo era antiguamente la desembocadura del río Magdalena. Era un antiguo delta, ¿sí? ¿Qué es un antiguo delta? Es un lugar donde hay una gran acumulación progresiva y sucesiva de sedimentos en mucho tiempo. Entonces se generan todos esos bancos de arena. Pero ¿qué pasó después? Mire que esto es del año 1780. ¿Qué pasó después? Se hicieron unas obras de encauzamiento como medida de protección para la navegación segura hacia el puerto de Barranquilla. Todo esto surge alrededor del puerto de Barranquilla. Entonces, ¿qué pasó? Al establecer esas obras de infraestructura, además en la época que se hicieron, que no se tenía pues tanto conocimiento de los procesos físicos de las zonas marino-costeras, pues todo lo que está rojo desapareció, ¿sí? Porque el sistema fue evolucionando desde este antiguo delta hasta lo que están viendo ahí. Pues eso es una superposición de imágenes ya cuando construyen los tajamares. Entonces hubo un cambio tremendo en el sistema y todo lo rojo desapareció, ¿sí?
De hecho, pues aquí se tenía el muelle de Puerto Colombia y se tenían las condiciones ideales para ese puerto, pero entonces, debido a procesos no conocidos, como que tenemos aquí en la desembocadura un caño marino, que estamos tirando el sedimento que viene del río mucho más lejos de la playa, pues eso hizo que todas estas cosas desaparecieran. Y que parte del sedimento que se erosionó y de todo lo que se perdió aquí, se fuera acumulando en estas zonas, incluso hasta formar la espiga de Puerto Velero. Bueno. Entonces, cuando ustedes hacen un análisis de ingeniería costera y qué es lo que venimos haciendo con el grupo, uno tiene que tomar un tramo de estudio, que en nuestro caso, pues nosotros lo definimos como celdas litorales y las dividimos en diferentes partes en función de las características de lo que nosotros encontramos en la playa. Entonces, digamos que a nivel de morfología de costas, a nivel de geomorfología de costas, a nivel de morfodinámica de playas, pues tenemos aquí unos sistemas diferentes, porque eso es una isla barrera, es un cordón de es una barra litoral, pero luego aquí tenemos una zona de marismas, porque pues en época de altos oleajes todo esto se inunda aquí, que sería esta parte de la subcelda 3, y luego viene más acá hacia la Ciénaga de Manatí, es una zona donde ya tenemos una playa de arena muy definida, y finalmente Punta Roca, que eso es una plataforma de abrasión muy dura, que eso no se erosiona con nada. Entonces uno clasifica la playa con estas cosas y empieza a hacer estudios. Entonces uno con los estudiantes toma muestras de sedimento para ver cuáles son las características del sedimento, cómo se comporta ese sedimento, cómo llega ese sedimento ahí, qué diferencias existen entre el sedimento que hay en la playa y el sedimento que está por allá en la zona sumergida. Se les hace todo el análisis de las propiedades estadísticas del sedimento, se construye la curva granulométrica y también se sacan unos perfiles de playa para mirar también cómo cambia la playa en perfil. Entonces uno empieza a analizar muy bien la playa y luego, esto es un trabajo como de un médico, ¿sí? Usted empieza a medir lo que hay ahí y empieza a establecer un diagnóstico de por qué, y uno se hace preguntas, bueno, ¿por qué cambió tanto esta playa de acuerdo con esta imagen que vimos acá? ¿Sí? Entonces, se empiezan a generar preguntas y también a correlacionar las actividades humanas y el papel que tiene la actividad humana en ese elemento de cambio. Entonces uno empieza a identificar unos impactos, ¿sí? que casualmente, y es muy curioso, que para el caso de Latinoamérica los impactos son muy parecidos, ¿sí? Supremamente parecidos. Y dentro de todo esto hay que agregar una cosa que no está ahí, pero que es necesario tenerla en cuenta, que es la corrupción. ¿Por qué? Porque hay muchas obras que se hacen bajo ese esquema. ¿Qué más hacemos en el grupo? Entonces, como estamos en la búsqueda de respuestas de por qué el sistema ha cambiado y qué es lo que le depara a Ciénaga de Mallorquín, entonces uno tiene que también tratar de entender cómo es el clima del mar. Y eso es un análisis que se conoce como clima marítimo. Entonces uno lo que hace es determinar cómo es el comportamiento del viento y cómo es el comportamiento del oleaje que llega a la zona. Entonces ahí están viendo para todo el sector de Magdalena y para la zona de estudio que aquí en Mallorquín, cómo se comporta el clima del mar en esta zona. Entonces, por ejemplo, vemos aquí unos campos de viento, cómo varían a lo largo del año. Para marzo tenemos unos frentes de onda aquí frente a la desembocadura, que son estos vientos que han estado llegando en los últimos tiempos. Luego estos frentes convectivos de viento se van moviendo a lo largo de todo el litoral. A partir de septiembre se concentran mucho en todo lo que es en Magdalena, y para diciembre pues que se tienen todos esos efectos de los frentes fríos y de los nortes que vienen de la parte norte del continente, pues tenemos una dinámica muy activa. Entonces cuando se estudia el clima del mar, puede empezar a entender y a tratar de encontrar respuestas a cosas como la que está de moda ahorita, la erosión costera. Porque llevamos 20 años, 25 años con una erosión costera y esto no tiene solución. ¿Qué es lo que está pasando? Pues parte de la respuesta de esos procesos erosivos que se dan en la playa dependen del estudio del clima marítimo. Porque usted sabe en qué épocas el mar es más energético, que de hecho un pescador lo sabe por experiencia propia, por lo que es su conocimiento ancestral, ¿sí? Pero aquí es verlo en un mapa muy grande y ver cómo cambia, cómo se mueve en el tiempo, y tratar entonces de correlacionar esos cambios con las obras que estamos haciendo, porque evidentemente no están sirviendo, realmente no están sirviendo desde que llevamos tanto tiempo y el problema de erosión costera persiste.
Entonces uno hace estudios de cómo llega el viento, qué alturas de ola tiene, cuáles son, en términos de ingeniería, considero que aquí estamos en un medio ingenieril, entonces también asociamos unos periodos de retorno igual que para la precipitación, de cuáles son las alturas de olas más altas que se pueden presentar en un tiempo medio, y que ese valor le sirve a usted no solamente para entender la erosión, para ver cómo protege la playa, sino cuál es el dato de entrada del diseño para una estructura costera, sea un muelle, sea un malecón, sea un dique sumergido, emergido, un enrocado, lo que sea. A nivel portuario se tiene que hacer una caracterización de las tormentas. ¿Por qué? Porque usted llega y diseña sus tajamares y eso queda muy bien diseñado, eso no se cae, eso es un elemento muy, muy rígido, muy, muy pesado, muy invasivo. Entonces, es una obra civil que no se va a caer. Pero muchas veces usted puede tener las condiciones necesarias para tener un flujo de entrada de barcos al puerto de Barranquilla, ¿cierto? En términos del calado que tiene que tener el río y todo. Pero resulta que el buque no puede entrar por el tema de las tormentas. Este es un análisis de tormentas que se hace en el mar para ver qué días del año el puerto no es operativo. Entonces, usted tiene que caracterizar tormentas por año, ¿sí? Y además se caracterizan a nivel mensual. Inclusive se tienen que caracterizar las tormentas por la duración de la tormenta, que sabemos que los eventos de tormenta son de corta duración, pero también tenemos que caracterizar la duración de la tormenta para saber cuál es la persistencia del fenómeno contra la estructura, contra ese barco. Entonces, nosotros para este estudio seleccionamos unas boyas, hay una boya de la DIMAR que está aquí muy cerca a Magdalena, y por allá definimos 2 boyas sintéticas para conocer y traer ese oleaje que se genera muy, muy lejos. Todas estas olas que llegan a la costa no se generan ahí. Las olas que llegan a la costa se generan muy lejos de la costa. Allá en mar adentro, donde se generan esas grandes tormentas, por donde pasan todos, digamos, si usted hizo una película, usted ve que la película a veces muestra una zona donde hay un mar muy agitado y que los barcos se hunden. Bueno, eso se da muy lejos en el mar, eso no se da aquí en la costa. Aquí ya sentimos la respuesta del oleaje que se generó de forma muy distante. Por eso analizamos eso por allá tan lejos. Y entonces también, como parte del estudio, esto tiene que ser soportado por elementos de modelación numérica. ¿Por qué un elemento de modelación numérica? Porque medir en el mar no solamente es peligroso, sino que es costoso. Entonces, nosotros usamos los modelos numéricos para ayudarnos un poco a entender qué es lo que está pasando en la costa. Los modelos son buenos para la toma de decisiones. Entonces, uno llega y modela el oleaje, y modela cómo se mueve el agua en diferentes capas, en superficie, en intermedio, en el fondo. También hace esto a nivel de diferentes épocas climáticas, y entonces empieza uno a estudiar muy bien el sistema, porque usted no puede plantear una obra de protección, usted no puede resolver una pregunta de erosión, usted no puede saber cómo se va a adaptar frente al cambio climático si no tiene bien entendido qué es lo que está pasando ahí, y es que es una cosa muy complicada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una reconstrucción del cañón submarino que existe en la desembocadura y que es parte de las razones por qué desapareció toda esa parte roja que les mostré ahorita. Y es que el río antes salía por acá y venía en esta dirección por la corriente que tienen por la dirección que tienen las corrientes oceánicas y costeras, pero luego pusimos dos tajamares y es como colocar un tubo y empezar a echar el sedimento acá. Entonces tenemos una zona con más de 3.000 metros de profundidad, evidentemente perdimos todo, el 90% del sedimento se perdió. Entonces ya empezamos a entender, bueno, si el sedimento se va para allá, ya podemos empezar a entender porque se está erosionando la costa del Atlántico. ¿Sí? La mayor parte de las costas del Atlántico están en una fase erosiva, y es por la pérdida del sedimento, porque el sedimento en la playa siempre se está moviendo, eso no está ahí estático. El oleaje y las corrientes lo van moviendo, lo van pasando de lugar, entonces se va moviendo por toda la playa. Y cuando usted hace una cosa de estas, entonces que al quitar el sedimento, pues el mar el sedimento no pasa, y entonces el mar se va metiendo porque va buscando un equilibrio en esa playa. Entonces,
parte también para entender qué es lo que iba a pasar con Mallorquín. Hicimos una modelación del sedimento, para también entender las problemáticas del puerto de Barranquilla, porque a veces sí se puede entrar por calado, porque a veces se tapona, ahí se ve ese taponamiento rojo, que es una barra que se genera ahí, sobre todo a final de año, cuando hay un oleaje muy energético, y bajos niveles del río Magdalena. Entonces, para responder a esa pregunta, ¿sí? Y es una pregunta que hay que responderse y no simplemente ir y meter una draga ya, porque si usted responde las preguntas bajo este análisis y entendimiento de procesos, pues usted entonces puede tomar decisiones, ¿sí? ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque tengan en cuenta que cada hora de dragado en esa desembocadura cuesta 4.000 millones, cada operación. Que eso es de 1 o 2 días, se van 4.000 millones de pesos. Entonces, si desde la toma de decisiones pensamos en la adaptación y buscamos la solución de otra forma, no una solución de mitigación y de contingencia, pues usted imagínese cuántos 4.000 millones de pesos nos hubiéramos ahorrado, cuántas escuelas se pueden hacer con eso, cuántos niños de La Guajira no se pueden alimentar con eso, ¿sí? También se hace hay que mirar hacia el pasado y analizamos pues cómo ha cambiado la zona en los últimos 30 años, digamos que para el 73, bueno, más de 30, de hecho, para el 73 la línea de costa estaba por acá, esto es una evidencia de por qué la espiga litoral se tiende a formar ahí. Este sistema los sistemas naturales tienen mucha memoria, ¿sí? Y por eso la espiga se forma acá. Desde esa época hasta este punto se han perdido 2 kilómetros de línea de costa, con tasas erosivas medias históricas anuales, ¿sí? En sectores como este, de hasta 14 centímetros por año. Eso es una cosa brutal. Ahora, ¿qué encontramos? Que la erosión paró cuando se encontró un bosque de manglar que tenía ahí paró la erosión. Entonces, ya el sistema nos muestra, si usted le pone manglar a eso, la erosión para. ¿Por qué? Porque el manglar retiene sedimentos. Voy a pasar porque tengo muchas cosas para mostrar. Yo traje mucho material, pero me voy a detener en ciertas cosas. Entonces, si usted ve la naturaleza y usted replica la naturaleza, uno aprende mucho. Entonces, ¿dónde aparece el tema de la infraestructura verde? Que es un concepto de protección costera, ¿sí? Que se está usando mucho en la actualidad, que eso está dentro del paraguas de lo que son las soluciones basadas en naturaleza, este concepto que por aquí decía, soluciones basadas en naturaleza. Y entonces son obras que pueden ser combinadas con obras duras y obras verdes, o con obras blandas y obras verdes, pero sí tienen esa función de ser más flexible con el sistema natural. Porque cuando usted pone un sistema como un espolón, usted se tiró en todo. El espolón sirve para la desembocadura, para que los barcos entren, pero a usted el espolón no le sirve para protegerse contra la erosión costera. Usted protege su frente de playa, pero usted no está solucionando realmente el problema de erosión, simplemente lo está migrando del lugar, le está trasladando el problema al vecino, ¿sí? Entonces por eso uno ve que construyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espolones hasta donde la plata alcance, y de ahí en adelante que se joda el resto. Entonces, estos son todos los esquemas de soluciones basadas en naturaleza que se pueden aplicar. Luego, pues, cuando entran al posgrado, pues vamos a ver esto con detalle, ¿sí? Y propusimos unos diseños para Mallorquín. Entonces, fuimos, hablamos con el LANLA, nos dieron el aval, digamos, el concepto positivo ambiental para poder hacer estas trampas, y ahí vamos con ese proyecto, que es un proyecto que se trabajó desde la comunidad, desde los líderes de pesca, ¿sí? Sentamos a la gente, les explicamos, vamos a hacer esto, les interesa, y la gente súper animada pues con el tema. Y eso es como un render de lo que pensaríamos hacer con esas trampas. Eso a nivel de erosión. A nivel de desembocadura, pues entonces ya vimos que hay unos procesos complejos de taponamiento, pero entonces hay otro problema. A veces la boca está destapada, ¿sí? Y el barco no puede entrar. Y el barco no puede entrar es porque, vea, estás en una zona altamente dinámica con grandes oleajes, y eso mueve tanto la embarcación de que no se puede entrar. O sea, hay que tratar de determinar cómo solucionar ese problema, qué día se puede llegar a presentar ese problema. Entonces uno empieza a analizar las zonas de desembocadura, y entonces ya utiliza otro tipo de modelos que muestran la agitación, que muestra cómo son las alturas de ola en esa zona. Eso es un modelo diferente al anterior. El otro me muestra velocidades, me muestra sedimento, este me muestra superficie libre y cómo se mueve y cómo interactúa con estas estructuras, y por qué estas olas rebotan aquí,
y se meten así y rebotan acá. Entonces mire que esta parte también se empezó a erosionar, generó un seno de erosión. Y uno empieza a combinar todos estos procesos en una sola zona. Mire lo complejo que es esto. Por eso uno puede empezar a hacer desarrollo de infraestructura a la loca en estos sistemas marino-costeros, porque es muy complicado y los problemas que se generan son muy grandes. Entonces ya esto muestra cómo se mueve esa zona, y entonces propone unas soluciones. Entonces aquí entonces propusimos un dique, un tajamar exterior que proteja y que reduzca todos estos efectos de agitación para que las embarcaciones puedan entrar, ¿sí? Esto es otro modelo diferente, porque este modelo ya me muestra no el sedimento en fondo como vimos ahora, sino el sedimento en suspensión. Entonces tiene un doble efecto, que primero protege las embarcaciones y segundo me permite a mí tirarle más sedimento a esta celda litoral, porque le estoy cambiando. Mire cómo está ahorita, todo se va para el cañón. Si yo lo giro así, giro el sedimento y entonces va a tener más aporte sedimentario y quizás empiece a recuperar un poco más la ciénaga de Mallorquín. También a nivel de diseño de infraestructura, esto es un proyecto que se hizo para el Ministerio desde el Observatorio del Río Magdalena de la Universidad para la repotenciación de los tajamares de bocas de ceniza. Aquí está el diseño, es un diseño en planta, ¿sí? Es un sistema muy acorazado con diferentes elementos de roca. Ahí está la sección transversal, el diseño hidráulico de esa obra hidráulica. Aquí está, también eso se los cuento en clase pues cuando ingresen al posgrado. El diseño del canal navegable, porque evidentemente el delta cambió con la construcción de las estructuras. Al cambiar el delta todo cambia. Entonces además que ahorita el ministerio tiene la idea de que entren embarcaciones mucho más grandes, entonces tenemos que diseñar ese canal, que es una autopista en el agua. Usted no la ve, pero debajo del agua hay una autopista y por eso los buques pueden entrar. Entonces todo eso tiene un diseño hidráulico, ¿sí? Un diseño marino, fluvio marino. Y entonces usted diseña toda esa vía navegable para la embarcación que va a entrar al desembocador. En vulnerabilidad, este es un proyecto que hicimos ahorita en enero que les comentaba para la Embajada Británica, donde calculamos la vulnerabilidad de la zona de Mallorquín, teniendo en cuenta la sobrelevación del nivel del mar por cambio climático, la presencia o no de dunas, porque créanme que eso es un elemento de protección importantísima, las dunas, el tipo de cobertura, de que usted tenga vegetación en esa duna costera, ver cómo cambió la línea de costa, que ya vimos que perdimos 2 kilómetros, la presencia de estructuras artificiales, porque sabemos que eso tiene efectos secundarios en las zonas costeras, y entonces ya con eso calculamos la vulnerabilidad. Trabajamos con esta información recopilada pues de proyectos anteriores, más información nueva, y calculamos un mapa de vulnerabilidad y encontramos que la zona más vulnerable es la zona que se encuentra asociada a la cangrejera y a la playa. ¿Por qué? Porque hay un asentamiento urbano ahí, porque pues hay unas necesidades básicas insatisfechas, no hay drenaje pluvial, no hay sistemas de alcantarillado, y ante un evento pues particularmente de aumento del nivel del mar, pues en esta zona no se tiene mucho manglar, se tiene desde esta franja verde hacia allá. Entonces pues ahí vemos que esta zona es bastante vulnerable, ¿sí? Porque es la zona menos natural que tiene todo ese sistema. En energías renovables también tenemos varios proyectos, ya hemos sacado maestría y doctorados en estos temas. Lo primero que hicimos en temas de energía es, bueno, ¿cuál es el potencial aprovechable en la zona costera? Bueno, entonces nos tocó hacer un programa, un software, una aplicación que se llama VAR, que la encuentran en esta red, que es una red que yo manejo, que es Coastal Ecosystem Management Network, y tengo 2 minutos. Y ahí, bueno, ahí tenemos diferentes aplicaciones para cuestiones marino-costeras, pero en particular, pues, esta aplicación AMAR, que es esta, nos permite a nosotros determinar el clima marítimo para cualquier parte del mundo. Es una aplicación que ha gustado mucho, que incluso pues ya desde la NOAA de Estados Unidos nos han preguntado por esta aplicación, donde usted baja viento, baja oleaje, calcula todo eso que les mostré ahorita, solamente con dar un clic. Y además pues nos permite a nosotros determinar el potencial energético por viento y por oleaje. Entonces con base en esto, con base en ver cómo llegan las olas, de qué magnitudes, en qué época se concentran, dónde tenemos mayores potenciales en watts por metro, donde se tiene mayor recurrencia de esos eventos energéticos, pues entonces desarrollamos una metodología de diseño
para campos de monopilas, instalándolos ahí muy cerca a la desembocadura del río Magdalena, ¿sí? Que evidentemente pues depende, como ya les dije, del análisis de clima marítimo, de cómo se mueve el agua. Entonces nos sirvió mucho la modelación que hicimos en principio de cómo se mueven las flechitas, cómo cambian, cuál es el efecto de esto, principalmente cuando se instala una estructura de este tipo, ¿sí? Entonces viene de toda la caracterización, de todo lo que nos entrega MAR, más las modelaciones numéricas, hacer un análisis, una selección de la tipología de la estructura de monopila y un análisis de la estabilidad de la estructura a nivel de interacción flujo-estructura. Incluso luego se refinó esto y con el profesor William Fuentes se llevó a no solamente flujo-estructura, sino también correlacionándolo con la respuesta del suelo. Entonces tenemos unos mapas energéticos para diferentes puntos de la costa Caribe, que eso fue un proyecto que lo hicimos para la Gobernación del Atlántico y se hizo pues como el diseño de unas monopilas para la zona de la desembocadura, siguiendo los lineamientos y los estándares internacionales, ¿cierto? Entonces ahí está pues todas las modelaciones de todas. Bueno, salieron publicaciones científicas porque pues eso tiene que tener también esa componente de difusión. Este es el paper que les comentaba del análisis, ya incluyendo las cargas cíclicas que desde la estructura y desde las corrientes y de la marea y del oleaje se transmiten al suelo para que no vayan a fallar por liquefacción. Y en la actualidad estamos trabajando ya en diseño de dispositivos para aprovechamiento del oleaje. De viento pasamos a oleaje, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, caracterizar bien cómo está el tema del aprovechamiento de energía por oleaje y después de esto, entonces, definir los puntos. Esto lo estamos haciendo en La Guajira y seleccionar con base en clima marítimo cuál es la mejor estructura. Por aquí yo tenía esta. Entonces, con base en lo que usted encuentre, mostrar cuál es la estructura que más se ajusta tanto a las condiciones de clima marítimo como a las condiciones de la playa, porque no todas las playas son iguales. Ya lo vimos que por eso separamos la playa en diferentes tramos. Entonces, esto en cuanto a generación de oleaje, y eso es todo. Pues bueno, creo que fue muy rápido, pero sustancioso, Gilberto y Natalia. Ingeniero Germán, muchísimas gracias por su participación en el evento de Research Day. Gracias porque con esa pasión yo pienso que ha quedado supremamente claro toda esa temática de la cual usted es bastante experto. Así que le agradezco una vez más por ese espacio, el tiempo que nos ha regalado en la tarde de hoy. No, a vos, Natalia, y a Gilberto por la invitación. Y bueno, esperamos pues muchos estudiantes aquí en nuestro posgrado que se unan, que este tema de costas es nuevo, en el país no se ha trabajado y que hay mucho por hacer. Así es, profe, y recordarle a toda la audiencia también que las inscripciones a nuestros posgrados se encuentran abiertas hasta el 31 de mayo. Ya todos pueden iniciar el proceso de inscripción. Si desean conocer o tener más información acerca de este proceso, no duden en seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como Posgrados Ingeniería UN y en LinkedIn como Posgrados Ingeniería de la Universidad del Norte. A través de la página web del evento, ustedes pueden registrarse, pueden dejar sus datos y podrán quedar exentos del pago de la inscripción. Así que una vez más, ingeniero Germán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto de verdad tenerlo. Bueno, a ustedes, feliz día, chao. Feliz día. Y seguimos con la programación y nuestro último invitado de la tarde de hoy es un estudiante de doctorado en Ingeniería Civil. Su nombre es Michael Miranda. Michael en este momento se encuentra desarrollando una tesis de investigación en conjunto con su tutor, el ingeniero Carlos Arteta, y su cotutor, el ingeniero Javid Zambrano. Me permito leer la tesis de Michael, Evaluación y modelación del desempeño mecánico cíclico de la malla electrosoldada en Colombia. Así que me complace muchísimo presentar a nuestro último estudiante en la tarde de hoy. Michael, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y me encanta que cerremos el día de hoy contigo porque, digamos, es un caso muy claro de que efectivamente al interior de la División de Ingenierías trabajamos de manera multidisciplinaria. Quiero comentarles que Michael está desarrollando el doctorado en Ingeniería Civil
como les comenté, con su tutor, el ingeniero Carlos Arteta, que hace parte del cuerpo docente del Departamento de Ingeniería Civil. Sin embargo, también tiene un cotutor, el ingeniero Javier Zambrano, quien hace parte del cuerpo docente del Departamento de Ingeniería Mecánica. Entonces, se involucran ahí todas las temáticas, así que, Michael, me encanta cerrar contigo y mostrar ese trabajo multidisciplinario que realizamos al interior de nuestra división. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, de pronto aportando un poquito de eso también, pues haciendo parte un poquito de mi presentación, yo soy ingeniero mecánico de pregrado. Tengo una maestría en ingeniería mecánica allá en la universidad, pues en la Universidad del Norte. Trabajé en mi investigación con procesos de manufactura y materiales, y eso pues me dio la oportunidad y sí, me abrió las puertas para seguir trabajando con materiales, pero ya aplicándolo a la ingeniería civil. Entonces, es un reto bastante fuerte cambiar pues de una ingeniería a la otra. Pues allí hay cosas que cambian sustancialmente en realidad. Bueno, pero ahí esa es la idea de la investigación, ¿no? Ir a aplicando los conocimientos que uno tiene a diferentes partes de la ingeniería. Entonces vamos a iniciar. Ok, entonces, bueno, como les dijo Natalia, la investigación que estamos realizando en este momento se llama Evaluación y Modelación del Desempeño Mecánico de la Malla Electrosoldada en Colombia. Estamos en la fase preliminar o fase 1 de nuestra investigación, junto con el ingeniero Carlos Arteta y con el ingeniero Javier Zambrano. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos pues a mostrar hasta dónde vamos en este momento. Vamos a mirar los métodos que estamos trabajando, los ensayos con los que iniciamos. Vamos a hablar un poco sobre los modelos constitutivos con los que estamos analizando en este momento, a hablar de los objetivos de esta parte de la investigación. Estamos en una parte inicial, y nuestros resultados preliminares y cuáles son las proyecciones que vienen más adelante. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora mismo, o cuál es como más que todo sería como a dónde estamos apuntando? Las mallas electrosoldadas son un elemento que son muy utilizados en la construcción a nivel latinoamericano, ¿verdad? Y las mallas en Colombia son fabricadas con su certificado de calidad y todo, ¿no? Ahí ellos cumplen, pues todos los fabricantes cumplen con todo, pero pues tenemos un pequeño problema que fue encontrado por el ingeniero Carlos Arteta, en el cual hemos basado nuestra investigación. Es que las mallas electrosoldadas presentan ruptura bajo pequeñas deformaciones cuando se incluyen o cuando se someten a cargas cíclicas. Esto es un problema bastante grave porque lo que nos afecta son la ductilidad de los muros. Entonces, cuando hay un pequeño movimiento, ¿verdad?, las mallas electrosoldadas van a fallar, por consiguiente, el muro también va a fallar. Entonces, este elemento como tal es un elemento que es crucial, ¿verdad?, para el desempeño de las estructuras que son resistentes a terremotos. Bueno, a partir de este problema nosotros vamos a analizar y a estudiar cuál es el comportamiento de las mallas electrosoldadas por medio de unos ensayos y algunos modelos que vamos a proponer. La idea es hacer ensayos monotónicos y cíclicos, y a partir de esos ensayos nosotros vamos a estudiar diferentes modelos y poder mirar la respuesta que tienen la malla, ¿verdad?, cuando tienen esfuerzos combinados, cuando se presentan las cargas cíclicas como tal. Entonces, ¿cuál es el impacto? Mejorar las propiedades las propiedades mecánicas de las mallas en aplicaciones cíclicas. Nuestra proyección en nuestra investigación es hacer una malla electrosoldada que sea más dúctil y pueda tener un mejor comportamiento durante un terremoto. Ese es nuestro fin. Pues apenas estamos haciendo los primeros análisis, pero
vamos por buen camino y creemos que podemos llegar a una mejora sustancial en estos elementos. Entonces, inicialmente nosotros lo que estamos haciendo es un análisis de los modelos matemáticos que existen para simular el comportamiento de los materiales metálicos. ¿Por qué? Porque estas mallas electrosoldadas pues trabajan son construidas por medio de metal, ¿verdad? Son hechos de metal. Entonces, es el primer paso que estamos trabajando, ¿verdad? Y la idea es que estos modelos, pues estudiar diferentes tipos de modelos para ver cuál es el que mejor trabaja, y con ese, y pues a partir de ese, poder predecir el comportamiento del material en condiciones similares a la que se va a presentar en la vida real, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer por medio de experimentación. ¿Cuál es la idea de esto? Vamos a comprender mejor el comportamiento mecánico de los materiales, poder predecir el comportamiento mecánico de los muros de concreto reforzado y poder mejorar los parámetros de los procesos de fabricación de acuerdo a las propiedades mecánicas requeridas. En un futuro, nosotros lo que queremos es, cuando se esté fabricando estos elementos, ¿verdad?, tener unos parámetros tales que nos permitan que la ductilidad del material sea mucho mayor, debido a que hemos encontrado que por medio del procedimiento que se hacen, por medio del proceso, pues vamos a encontrar que ellos pierden mucha ductilidad. Entonces, ¿cómo iniciamos? Pues nosotros lo que iniciamos fue con unas mallas electrosoldadas. Preparamos unas probetas. Esas probetas las preparamos en los laboratorios de la universidad, ¿verdad? Cortamos un tramo de las mallas según la norma, ¿verdad? Y esas probetas las colocamos, las sometemos a un ensayo en primera instancia de tensión. Esta es nuestra máquina de ensayo universal, una de las máquinas que está en la universidad, y por medio de un extensómetro pues sacamos la curva en primera instancia monotónica, hacemos una curva de esfuerzo de formación, y también hemos ya practicado y ya podemos manejar y manipular la máquina de tal forma que podemos hacer ensayos cíclicos para estas mallas electrosoldadas. Todo esto, cabe resaltar que fue realizado dentro de la universidad con todas las herramientas que tenemos o todas las máquinas que tenemos dentro de la universidad. A partir de estos ensayos, que son ensayos que hemos realizado nosotros, vamos a pasar una fase, o estamos en una fase de calibración. La propuesta que tenemos en este momento es hacer una calibración en primera instancia manual, una calibración que sea sencilla para que cualquier ingeniero la pueda realizar, ¿verdad? Y luego de eso estamos haciendo una optimización en el programa OpenSys. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que existen diferentes tipos de modelos constitutivos. Existen modelos constitutivos que trabajan para cargas monotónicas y asimismo también para cargas cíclicas. De los modelos más importantes que se encuentran son el modelo de Rambert-Osgood, el modelo de Swift, el modelo de Rambert-Osgood modificado y el modelo de Meneboto-Pinto. Asimismo, en cargas cíclicas están estos mismos modelos. Adicionalmente le colocamos un modelo que se llama modelo histerético, que es uno de los modelos que maneja el programa OpenSys. Hay que tener en cuenta que en cargas cíclicas estos modelos no tienen efecto de memoria, ¿verdad? Por lo cual deben ser calibrados en conjunto con el modelo monotónico. O sea, nosotros primero debemos hacer un ensayo monotónico y luego, a partir de los datos que encontramos en el ensayo monotónico, es que podemos calibrar las pruebas, el modelo cíclico, a partir también, teniendo en cuenta también que debemos tener un ensayo cíclico, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer solamente el ensayo cíclico. Entonces, estos modelos se encuentran en la literatura principalmente en cargas monotónicas. El primero es el modelo de Rambert-Osgood, que lo que tenemos es una sumatoria de una zona elástica y de una zona plástica de la curva de esfuerzo de formación. Este modelo no necesita realizarse por partes, sino de un solo trayecto, ¿verdad? Y sí tiene una pequeña desviación en la zona de fluencia del material. Este es nuestro modelo teórico, ¿verdad? Y también existe un modelo de Rambert-Osgood que fue modificado por Mills y MacGregor, en el cual se tiene en cuenta
se tiene en cuenta un punto adicional, un esfuerzo adicional. Este modelo se comporta muy parecido, pero es un modelo que lo utilizaron más que todo para el comportamiento de muros reforzados. También tenemos el modelo de Swift, es un modelo que no es muy conocido, no está muy extendido en la práctica, pero sí tiene algo importante que este modelo, aunque no describe bien la zona elástica, que es lo que hacen la mayoría de los modelos, este modelo sí describe muy bien la zona plástica y la zona que va más allá del esfuerzo último. Y esto es bastante llamativo para nosotros porque cuando la malla electrosoldada está trabajando, ¿verdad? Y está bueno, llega a su falla, ¿verdad? Los modelos normalmente no trabajan hasta allá. Por eso es que hemos decidido también estudiar un poco este modelo. Y está el modelo de Menegotto Pinto, que es un modelo que lo que hace es unir de manera lineal la zona elástica y la zona plástica de la curva esfuerzo de formación, ¿verdad? Y a partir de eso, pues, plantean una ecuación, ¿verdad?, que me predice el comportamiento del material. Asimismo, estos mismos creadores de estos modelos también trabajaron en cargas cíclicas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí ya estamos trabajando con cargas alternantes, ¿verdad? Entonces son las mismas, básicamente en Rambert-Owen la misma fórmula, ¿verdad? Pero ya aquí se trabaja con un delta o un cambio del esfuerzo y un cambio en la deformación, que es lo que me da la diferencia, pues el ciclo como tal de la curva histerética. Asimismo, pues los siguientes modelos trabajan con los cambios o con los deltas de esfuerzo y de formación para ir prediciendo pues, las curvas de lazo que se generan en las cargas cíclicas. Y el modelo de Menegotto Pinto, pues tiene en cuenta, este modelo sí es un poco, se estudió o se ha estudiado un poco más para las curvas cíclicas, ya que tiene dentro de su fórmula internamente, tiene unas constantes que predicen mejor los efectos que se generan cuando se presentan cargas cíclicas, como son el efecto Bauschinger. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos de esta primera fase de nuestra investigación. Primero, modelar el comportamiento de la malla electrosoldada, cómo se comporta él bajo diferentes ensayos, diferentes cargas. Primero, como les decía, hacemos los ensayos monotónicos y luego cíclicos. Y la idea, lo que llevamos en este momento es el diseño y el protocolo de calibración para los diferentes modelos constitutivos. Estos son los modelos que decidimos estudiar porque son modelos que son ampliamente utilizados para aceros de refuerzo. Y el modelo Swift porque es un modelo que trabaja más allá del esfuerzo último, entonces es un modelo que nos puede servir. Entonces este protocolo nosotros lo estamos diseñando de tal forma que sea un protocolo muy fácil de usar para cualquier persona y que se pueda hacer a mano. Esto es un protocolo de calibración inicial solamente, no solamente para entrar a colocar los valores ya en programas más avanzados. Luego de eso, cuando ya uno tiene unos parámetros iniciales y ya está trabajando en diferentes programas, entre estos OpenSys, que es uno de los mejores programas que hay a nivel mundial en ingeniería civil, que es muy utilizado, ¿verdad? Y ya uno tiene con primeros parámetros que uno utiliza en la calibración, ya con eso uno puede optimizar, ¿verdad?, el modelo por medio ya de un programa más avanzado como es OpenSys. Y por último, vamos a hacer una validación experimental de estos modelos, pues ya haciendo diferentes ensayos de diferentes materiales, inclusive diferentes diámetros de mallas electrosoldadas, o inclusive lo podemos llevar a diferentes materiales o diferentes tipos de acero, más bien. Entonces, en primera instancia, como les decía, el protocolo para que estamos proponiendo para la calibración de estos modelos es un protocolo que se hace de manera manual,
bueno, nos ayudamos con el Excel, con el programa Excel, pero es un protocolo que es manual y la idea es hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, lo primero que se hace, como les decía anteriormente, es hacer un ensayo monotónico. Lo primero que se hace es ajustar la curva monotónica. Entonces, se hace un ensayo de tensión de nuestra malla electrosoldada. Y en ese ensayo de tensión, pues lo que vamos a obtener es una curva esfuerzo de formación monotónica y se grafica la zona iniciando con Ramberg-Osgood, se grafica la zona plástica de mi curva esfuerzo de formación en unas coordenadas log-log. Esa curva yo lo que quiero es linealizarla, en pocas palabras, dejarlo como hacer una regresión lineal y tenerlo y dejar una línea recta y me puedo ayudar con una línea de tendencia. Recuerden que esto es algo manual, entonces yo me puedo ayudar de manera visual. Luego de eso, yo utilizo linealizo mi ecuación, mi modelo de Ramberg-Osgood lo linealizo y hago una regresión lineal y con eso yo puedo calcular los parámetros o las constantes que hacen parte de este modelo y con esos parámetros entro nuevamente, ya calculado mis parámetros KN en este caso, ya yo entro a la ecuación y yo puedo predecir colocando un esfuerzo, puedo ir prediciendo la deformación y poder predecir diferentes curvas o diferentes puntos en la curva del material. Luego de eso, pues ya yo teniendo una curva predicha y una curva real, una curva experimental, yo calculo un error. Para calcular este error, recuerden pues que yo tengo unos datos que son experimentales, que es con los que estoy haciendo mi protocolo, estoy ajustando mi modelo. Yo tengo que dejar que el espaciamiento entre un dato y el otro sean iguales entre la curva predicha y la curva experimental, pues para que tenga un punto de comparación muy efectivo, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que por medio de un resample, yo puedo colocar los valores de esfuerzo y de formación bajo el mismo espaciamiento o la misma secuencia de tiempo. Y con eso pues calculo el error para pues a ver qué tan bien me dio mi modelo. Asimismo, para los modelos de Ramberg-Osgood modificado y el modelo de Swift, yo parto directamente de las ecuaciones, aquí las tenemos, las ecuaciones de cada uno de los modelos, y yo les coloco unos valores semillas. Para cada una de las ecuaciones, pues hay unos parámetros que yo tengo que encontrar sus valores, son unas constantes. Y aquí podemos ver la ecuación para el modelo de Ramberg-Osgood modificado y para el modelo de Swift, y yo entro colocando una semilla. Como esto es nuevamente, repito, es un protocolo lo más sencillo que se pueda para que cualquier persona lo pueda utilizar, yo voy a utilizar de manera manual o por medio de un software sencillo como lo es Excel, voy a calcular el coeficiente de correlación y luego por medio de iteración voy a encontrar los parámetros que me maximicen ese coeficiente de correlación. Estos parámetros son los que me van a ayudar a predecir, a tener un modelo que cuando ya yo coloque los valores de esfuerzo y de formación, dependiendo de cómo esté en la fórmula, ¿verdad? Él me prediga la curva esfuerzo de formación monotónica. Con respecto al modelo de Swift, este modelo, como tiene una zona elástica que no la predice muy bien, lo que yo hago es segmentar la curva de esfuerzo de formación y solamente tomo la zona plástica del material y realizo el ajuste solamente con la zona plástica, no como los otros modelos donde yo hago toda mi curva zona elástica y plástica. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia porque como el modelo de Swift lo que mejor predice es la zona plástica y es lo que pues es su gran característica, entonces yo nada más trabajo en la zona plástica. Cuando ya yo tengo mis parámetros, pues simplemente calculo el error nuevamente. En el modelo de Menegotto-Pinto, ¿verdad?
a partir del ensayo esfuerzo de formación, pues yo tengo una curva de esfuerzo de formación real. Yo voy a calcular las pendientes de la zona elástica y las pendientes de la zona plástica. Esto yo lo hago de manera gráfica, ¿verdad? Esta, pues, manual con una gráfica muy sencilla. Yo pues calculo mis pendientes y trazo una línea de tendencia y esto me va a dar la oportunidad de calcular los parámetros que son la intersección entre ambas líneas, ¿verdad? Y la relación que hay entre cada una de las líneas. Estos parámetros entran en la ecuación interna del modelo de Menegotto-Pinto y a partir de eso ya yo tengo unos parámetros iniciales para comenzar a trabajar. Además, pues estamos hablando de una curva de esfuerzo de formación, también voy a tener bueno, tengo mi pendiente, ¿verdad? Que es el módulo de elasticidad y todos esos parámetros entran en la ecuación y yo también tengo unos valores semillas para unos parámetros adicionales que tiene este modelo ya estandarizados en la ecuación y a partir de esos valores semillas y teniendo estos parámetros, yo lo que hago es también calculo un coeficiente de correlación, lo itero para que estos parámetros vayan cambiando para maximizar dicho coeficiente de correlación y me dé todos los parámetros necesarios para poder simplemente utilizar la deformación y que me dé un esfuerzo y poder predecir una curva monotónica. A partir de eso, pues también calculo un error. ¿Listo? Estos son como tal, los protocolos que nosotros proponemos y ya tenemos algunos resultados. Estos son los resultados para cada uno de los modelos. Este es el modelo de Rambert-Osgood. Los resultados, nosotros lo que hicimos fue hacer el protocolo de manera manual, calcular los parámetros y comparar la curva predicha con la curva real, o sea, con un ensayo que hacemos en la universidad. Y además de eso, lo estamos validando, los parámetros iniciales los estamos validando con el programa OpenSys. ¿Qué estamos haciendo? Pues colocar los parámetros que encontramos generales con nuestro protocolo y los colocamos en el programa OpenSys que ya tienen unos materiales por default en el programa y que hay que colocar el PI de dichos parámetros para ver cómo se comporta en el programa. Entonces, y bueno, y calculamos el error. Entonces, da un error bastante bajito, son errores muy buenos y podemos verificar, pues ya miramos o vemos que en ambos, tanto manual como ya en el programa, da unas curvas muy ajustadas. Y también pues corresponde a lo que dice la teoría, que en la zona de fluencia siempre hay una pequeña diferencia. O sea, lo mantiene. Ahora, sí también tenemos que hacer la salvedad que en el programa OpenSys no se trabaja con K y N por separado como lo hace la fórmula, sino que él los integra. Entonces hay que encontrar una forma ya en este programa para utilizar el valor integrado. Eso ya hace parte de la optimización del programa que pues estamos trabajando en este momento. Los modelos de Swift y de Rambert modificados no existen en el programa OpenSys, pero también hicimos el estudio o hicimos sacamos los resultados, hicimos la comparación con curvas reales de manera manual y también encontramos que dan unos muy buenos errores y las curvas se ajustan muy bien. Ahora, porque aquí hay una diferencia, pues como le decía, el modelo de Swift es un modelo que trabaja solamente en la zona plástica, pero cuando uno lo tiene que graficar, pues tiene que graficar toda la curva y por eso se ve esta diferencia. Y el modelo de Rambert modificado o de Mearsheimer-McGregor sí es un modelo que se ajusta bastante bien y pues trabaja muy parecido al modelo de Rambert original. El modelo de Menegotto-Pinto es el modelo que encontramos que se ajusta de mejor forma. Tiene el error más bajo y todos sus parámetros los pudimos encontrar sin ningún problema. Y lo más importante es que esos parámetros, al ingresarlos directamente, porque estos son los parámetros que hallamos con el protocolo, al ingresarlos directamente en el programa OpenSys, nos da una
un muy buen resultado, una curva que se ajusta muy bien a los datos experimentales. Luego de esto, cuando ya tenemos un ensayo ajustada a las curvas monotónicas, nosotros pasamos a ajustar las curvas cíclicas, que es como uno de los puntos más importantes que tenemos en nuestra investigación, ver cómo se comporta el material bajo curvas cíclicas. Entonces, aquí hay que tener algo muy claro. Para poder predecir las curvas cíclicas, tenemos que tener curvas monotónicas. Entonces, lo primero que se hace es que hacemos un ensayo cíclico y se utiliza una curva monotónica que fue calibrada con el modelo que mejor se comporte o que mejor podemos encontrar que se comporta. En este caso fue el modelo de Menegotto-Pinto, ¿verdad? Y lo que hacemos es superponer nuestro modelo monotónico con la curva cíclica del ensayo. ¿Cuál es la idea de esto? Pues mirar en qué puntos ellos coinciden. En donde ellos coincidan, esos puntos se trabajan como si fueran las curvas monotónicas como tal, ¿verdad? Hacer esa comparación. Entonces lo que hacemos es descartar los puntos que coinciden y se trabajan como si fueran la curva monotónica. Los demás puntos sí se hacen unos vectores o se calculan unos vectores de cambio de esfuerzo y cambio de formación, porque aquí son ya valores que son alternantes, ¿verdad? Y estos vectores se calibran cuando ya tenemos ese vector, lo colocamos como es un vector lineal, ¿verdad? Con un valor absoluto. Estos vectores lo calculamos como se calculó anteriormente en nuestras curvas monotónicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestra curva cíclica, comparamos con un modelo monotónico, ¿verdad? Encontramos los vectores de esfuerzo, de cambio de esfuerzo y cambio de formación, y con estos valores nosotros vamos a cada uno de los modelos monotónicos y hacemos nuevamente nuestro protocolo de calibración como si fuera tal cual como lo vimos anteriormente. Entonces, hicimos varios ensayos cíclicos, de dos tipos de ensayos cíclicos a diferentes probetas. Entonces, aquí están las historias con que se trabajaron los ensayos. Estos ensayos se hicieron el procedimiento de protocolo o el protocolo de calibración, ¿verdad? Y nos arrojaron unos muy buenos resultados también. Primero iniciamos con los resultados de Rambert-Osgood, donde encontramos un muy buen ajuste, unos errores muy bien, muy bajitos, ¿verdad? O muy buenos. Aquí tratamos de simular las curvas de manera manual, pero la idea es llevarlos a un programa que se ha especializado en eso. Entonces en OpenSys colocamos los parámetros y nos dan unos muy buenos ajustes, pero hay que llegar a un punto de optimización. Nosotros fuimos cambiando los valores de N. Recuerden que en OpenSys no está N-K, sino que está todo en un mismo parámetro. Entonces fuimos cambiando estos valores para que pudiéramos bajar el error. Ahora, la idea es que siempre este N, ¿verdad? Si aquí se dan cuenta, son diferentes. La idea es siempre utilizar el mismo valor, o sea, llegar a un mismo valor que me predica siempre las curvas, si es el mismo material. Claro está, esa es la idea. Entonces, en este caso, nosotros estamos llegando al punto de optimizar este valor. Los valores los modelos de Swift y, de Mearson-McGregor ya son modelos, como les decía anteriormente, que no se encuentran en OpenSys, pero lo pudimos hacer de manera manual y también, ya los errores aquí sí nos dan muy alto y no se pueden ajustar muy bien las curvas. En el modelo, este es para el modelo de Mearson-McGregor y este es el modelo de Swift. Entonces hay un problema con el error, entonces ya es un modelo que no es muy bueno para curvas cíclicas. Y luego tenemos el modelo de Menegotto-Pinto, que lo que hicimos fue hacer el protocolo y nos dimos cuenta que es como la conclusión o de los análisis que nos dieron más positivos, es que los mismos parámetros que nosotros encontramos con la curva monotónica, sin tener que llevar a un ensayo cíclico, ¿verdad? Podemos utilizarlos para predecir el comportamiento bajo curvas histeréticas.
estos parámetros que están aquí son los mismos parámetros que nosotros encontramos en el protocolo de ensayo monotónico. Los colocamos directamente en el ensayo cíclico y encontramos que la curva ajusta muy bien, ¿verdad? Además de esto, pues hay que tener claro que los parámetros A1, A2, A3, A4 son parámetros que son directamente las curvas cíclicas, y por eso estos parámetros sí que tratar de encontrarlos adicional ya en el programa OpenSys. También hay, bueno, trabajamos con Stilo2 y con MPF, que son los dos modelos, las dos combinaciones o códigos que trabajan con el modelo de Menegotto-Pinto. Entonces, de esa forma encontramos los resultados para diferentes ensayos. Está el de modelo de Swiss, como les decía, tampoco es que ajuste muy bien, y encontramos pues que el modelo de Menegotto-Pinto es el que tiene los errores más bajitos también para curvas cíclicas. Por último, pues que estamos proyectando. Primero, pues que los ensayos de las mallas electrosoldadas son barras corrugadas, entonces estamos ahora mismo diseñando con las máquinas de la universidad la manera, ¿verdad? La manera de disminuir el diámetro de la barra corrugada para tener una mejor precisión en cuanto al ensayo de tensión y cíclico como tal, que nos den unas curvas que sean más confiables y falle la probeta por donde nosotros quedamos para poder tener toda la parte plástica de la curva de una manera más confiable. Entonces, ahora mismo estamos en este diseño. Y lo último, y en lo que estamos también, es en la optimización de los modelos. Esa optimización ya lo estamos haciendo directamente en OpenSys, y la idea es que, como por ejemplo en Menegotto-Pinto hay unos parámetros que son solamente de la parte cíclica, la idea es encontrar bueno, estamos trabajando en un código que disminuye el error lo más posible, encontrando dichos parámetros para que la curva ajuste lo mejor posible. Y asimismo, entonces ya entramos a otro modelo que se llama un modelo que trabaja OpenSys y que es muy utilizado por los ingenieros civiles, que se llama el modelo histerético, y la idea es también que el modelo automáticamente encuentre los parámetros y pueda predecir la curva cíclica del material. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Michael, muchas gracias a ti por esa intervención y esa presentación tan interesante que nos has mostrado en la tarde de hoy. Como lo dije, pues me complace mucho que hayas aceptado esta invitación, porque deja ver cómo es el trabajo entre las diferentes áreas de la ingeniería al interior pues de nuestra división, y no solamente eso, sino también recordarle a todas las personas que incluso tenemos estudiantes trabajando con otras áreas de conocimiento, lo cual refuerza y fortalece todo ese conocimiento. Así que muchísimas gracias, Michael, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. No, gracias a ti y a todos los asistentes por la invitación. Bueno, ahí mostrando lo que estamos investigando y hacia dónde vamos, es lo importante. La idea de la investigación es esa. Así es, y esperamos tenerte próximamente en este tipo de eventos académicos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, y ahora para cerrar, yo quiero recordarles a toda la audiencia que no olviden suscribirse al canal de YouTube de Uninorte Académico para recibir todas las notificaciones de estas actividades académicas que desarrollamos al interior de la División de Ingeniería. Aprovecho este espacio para agradecerle a todos los estudiantes, profesores, tutores y al coordinador que nos acompañaron en esta tarde, durante esta tarde y también en la jornada de la mañana, que se llevaron a cabo las temáticas relacionadas con ingeniería civil. No olviden que mañana desde las 9 de la mañana iniciaremos una programación con todas las investigaciones relacionadas con ingeniería industrial. Así que los esperamos mañana a las 9 por este canal. Muchísimas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.